Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a cada uno de los que se han dado cita en la tarde de hoy en este interesantísimo taller que vamos a tener, que tenemos con nosotros al señor Fernando. Hola a todos. El señor Fernando, vamos a presentarlo brevemente para que todos conozcamos quién nos acompaña en la tarde de hoy. El señor Fernando Díaz es nutricionista e ingeniero. Está especializado principalmente en nutrición de salud deportiva de alto rendimiento, composición corporal y reproducción, fertilidad, embarazo y lactancia principalmente. Lleva también la nutrición de muchos campeones deportivos que han sido campeones nacionales e internacionales, además de récords en distintos deportes, tanto nacionales como internacionales, como mundial. También en deportes de fuerza como resistencia o habilidad. Con nosotros el señor Fernando y también nos acompaña en la tarde de hoy la señora Sabrina de León, que es delegada internacional desde Perú. Y gracias a su gestión podemos contar en la tarde de hoy con el señor Fernando, este excelente profesional que nos estará instruyendo con el tema de la nutrición. Señora Sabrina, algunas palabras si usted nos pudiera regalar en la tarde de hoy. Gracias, Mari. Gracias nuevamente por la oportunidad. Nuevamente darle la bienvenida a mi amigo de toda la vida, Fernando Díaz, y a su emprendimiento de dietética avanzada. Y gracias nuevamente por contribuir a esta labor de la nutrición, en este caso anti-envejecimiento, tan importante para nosotras las mujeres. Exacto. Gracias por contribuir a que las mujeres podamos hoy alimentarnos de tus ricos conocimientos. La verdad para mí es más que un honor. Gracias por esta oportunidad y gracias a todas las damas que ya están conectadas con este taller. Gracias por participar. Sean todas y todos bienvenidos. Pues muchas gracias y cuando me digáis empezamos. Claro que sí, puede iniciar. Bien, pues vamos a hablar hoy de nutrición antienvejecimiento. En realidad, cuando hablamos de nutrición antienvejecimiento, lo que estamos hablando en realidad es de nutrición de salud, porque lo que se trata de impedir el envejecimiento es tratar de retrasar el deterioro físico y mental que se produce por la edad. Pero en realidad, como digo muchas veces, esto no se produce por el tiempo o por la edad, sino por lo que se hace a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que si nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestros sentidos, nuestras funciones cognitivas, etcétera, se ven deterioradas por el tiempo, en realidad, lo que es más importante es lo que hacemos a lo largo del tiempo, ¿no? Igual que se dice que muchas personas que tienen a lo mejor no demasiada edad están muy deteriorados y personas que tienen mucha edad y tienen sus funciones físicas y mentales en muy buen estado, ¿no? Entonces no quiere decir que le afecte el tiempo de distintas maneras a unos a otros, aunque siempre hay un patrón genético, sino que influye lo que hayamos hecho a lo largo del tiempo. Entonces lo que voy a explicar es precisamente cómo mantener la salud, que es la misma forma que hablar de cómo retrasar el envejecimiento, cómo hacer que pues, nuestras funciones, tanto físicas como mentales, se conserven en buen estado de salud, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy importante, o que voy a hablar en realidad de todos los aspectos del cuerpo humano, porque en realidad al envejecer o con el tiempo, nosotros podemos ir dañando todo tipo de tejidos. Digamos que voy a hablar de cómo cuidar la salud de los huesos, la fuerza o la masa muscular, la resistencia, el sistema cardiovascular, las articulaciones, pero también las funciones cognitivas, la memoria, la atención, concentración y bueno, pues también los sentidos, la vista, por ejemplo, eso es conocido que se va perdiendo con el tiempo.
Y bueno, pues nuestros órganos, corazón, hígado, riñón, cómo cuidarlo todo en conjunto para que nosotros sigamos manteniendo una buena salud. Yo voy a hablar de nutrición como nutricionista, pero hay que tener en cuenta que también es muy importante el ejercicio. Y en muchos momentos, cuando yo esté hablando de distintas partes de nuestro cuerpo, distintas funciones fisiológicas nuestras, voy a mencionar a veces cómo el ejercicio también influye de manera importante en ello. De hecho, hay muchos deterioros, como puede ser el de los huesos o el de los músculos, que está muy relacionado con el sedentarismo. Entonces, voy a dar pautas de nutrición principalmente, pero es muy importante tener en cuenta que el ejercicio también es fundamental para cuidarnos pues de ese deterioro con el tiempo. Entonces, voy a hablar parte por parte, pero en un principio voy a comentar lo que es la oxidación, ¿no? Muchos habéis oído que a veces se dice envejecemos porque nos oxidamos. Bien, ¿qué significa esto? Normalmente, pues las personas tienen muy en cuenta a la hora de cuidar su salud, habla muchas de los antioxidantes, ¿no? Entonces dice, este alimento tiene muchas vitaminas, tiene muchos antioxidantes, tomar, incluso mucha gente recurre a vitaminas en pastillas, ¿no? Digamos como suplementos, que os voy a explicar también por qué esto no es lo adecuado. A veces no es tan bueno tomar vitaminas en suplementos. Muchas veces es mejor obtener muchos nutrientes, es mejor obtenerlos de los alimentos que de los suplementos, y voy a explicar en algunos casos por qué, ¿no? Entonces, siempre hay en la publicidad, en los conceptos que nosotros tenemos en envejecimiento, siempre hay mucho énfasis en usar antioxidantes. Pero, ¿qué son los antioxidantes? Los antioxidantes en realidad son sustancias que bloquean a los oxidantes. Pero si decimos que cuando nosotros envejecemos es que nos estamos oxidando, que envejecemos cuando nos oxidamos, será mucho más importante, que es digamos que la estrategia que yo sigo, evitar la oxidación. En vez de estar intentando enfocarse tanto en los antioxidantes, será mejor enfocarse en evitar los oxidantes. Voy a poner un ejemplo con un símil, como es imaginar un barrio o una ciudad en la que hay muchos grafiteros, ¿no? Que pintan las paredes. Y esto lo voy a comparar con los oxidantes a la hora de nosotros alimentarnos. Y vamos a poner que hay unos policías, vigilantes de seguridad, que son los antioxidantes, que se encargan de vigilar cuando ven a un grafitero, un oxidante, y detenerle o sacarle del barrio. El barrio o la ciudad es nuestro cuerpo. Pues usando este símil, nosotros vemos que si tenemos un barrio que está lleno de grafiteros, o sea, lleno de oxidantes, por muchos policías que haya y por muchos vigilantes de seguridad que haya, se van a llenar de grafitis las paredes. Y nosotros vamos a tener todas las paredes llenas de rayajos. No hablo de grafiteros buenos, ¿no? Que hagan dibujos artísticos, sino de los típicos rayajos y firmas que hacen muchas veces, ¿no? Entonces, un policía, por ejemplo, un vigilante ve a alguien que está grafiteando y se lo lleva. Pero, bien, en ese caso, el que haya muchos policías o haya muchos vigilantes, pues evita que se grafitee demasiado, pero al final se va a grafitear y las paredes van a estar emborronadas, ¿no? Entonces, con nuestro cuerpo pasa algo parecido. Si nosotros tomamos muchos oxidantes y tratamos de meter muchos antioxidantes para bloquear esos oxidantes, no los vamos a bloquear todos. Parte de ellos van a estar oxidando nuestras células. Y entonces, en este barrio, en esta ciudad, sería mucho más efectivo poner unos controles de entrada que impidieran la entrada de los grafiteros, que el tener que invertir mucho en policías o vigilantes de seguridad. Y de esta forma, si no dejamos entrar a los grafiteros u oxidantes, nosotros no necesitamos apenas muchos policías o muchos vigilantes para controlar esa oxidación. Pues lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. La estrategia se debe enfocar mucho más en evitar los agentes oxidantes que en estar tomando antioxidantes y estar para intentar disminuir el daño. Es mucho más fácil prevenir el daño que curarlo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los agentes oxidantes principales. Bueno, los oxidantes normalmente se producen cuando las moléculas se rompen o se hacen inestables
y lo que hacen es que un oxidante, digamos que es una molécula que roba electrones. Entonces, cuando nosotros cocinamos, usamos cierta forma de cocinar, como pues, el calor. Cuanto más temperatura, más radicales libres se producen. Los radicales libres son agentes oxidantes, se llaman radicales libres, ahora se le entiende además solo radicales. Radicales libres es un término un poco más antiguo, pero son agentes oxidantes que son moléculas, digamos, rotas o inestables, que necesitan robar electrones para entrar en un estado de equilibrio, ¿no?, eléctrico o electrostático, para que esa molécula pierda esa inestabilidad. Entonces, esa molécula inestable, digamos que es oxidante, está uniéndose a nuestras células, a la membrana celular de nuestras células, a las paredes arteriales, y las están oxidando. Entonces, cuando nosotros calentamos, cuanto más calentemos la comida, digamos, o menos natural sea, más oxidantes se forman. También la luz, el tiempo, la atmósfera, el aire, oxida. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si nosotros abrimos una fruta, por ejemplo, abrimos una manzana o abrimos un aguacate y nosotros lo dejamos a la intemperie con el oxígeno del aire, esta manzana o este aguacate enseguida se oscurecen. ¿Por qué? Porque el oxígeno de la atmósfera está oxidando esa manzana. En realidad, cuanto más antioxidantes tenga una comida, más se oxida, porque precisamente los antioxidantes lo que hacen es oxidarse para evitar que ese oxidante oxida nuestras células. Entonces, si la manzana se oscurece rápidamente con el aire o el aguacate, quiere decir que la manzana o el aguacate tienen muchos antioxidantes, ¿no? Bien, pues si nosotros usamos sistemas de cocinado que eleven mucho la temperatura, como es la fritura, por ejemplo, si nosotros hacemos algo cocido, el agua hierve a 100 grados, por lo tanto, nunca se va a pasar de esos 100 grados en el cocinado. Entonces, pero si nosotros cocinamos frito, el aceite puede alcanzar perfectamente 170 grados. Entonces, eso va a producir más oxidantes. Pero luego resulta que cuando nosotros freímos, en vez de usar agua, como se usa en la cocción, usamos aceite para freír, el mismo aceite ya tiene muchas moléculas que se oxidan rápidamente con el calor y producen muchos oxidantes. Entonces, una de las cosas que más oxidan nuestro cuerpo son los aceites procedentes de la fritura. Por eso se dice también que hay unos aceites que son más sanos que otros. ¿Por qué? Porque depende de su composición y los ácidos grasos que contenga, que se oxidan más fácilmente o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es famoso que el aceite de oliva es poco oxidante, o sea que es muy sano. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva tiene unas moléculas, principalmente de ácido oleico, que es un ácido graso que solo tiene un enlace doble, que es la parte más inestable de la molécula. Entonces, digamos que si ese ácido graso, que forma es como un palito, tiene una unión que es más frágil al calor, se va a romper por ahí y va a producir radicales a partir de esos enlaces rotos. Bien, como el ácido oleico del aceite de oliva tiene un solo enlace doble que es más inestable, se oxida menos que, por ejemplo, otros ácidos grasos que tengan más enlaces dobles, que son los que se llaman poliinsaturados, ¿no? Entonces, esto se encuentra, por ejemplo, el ácido linoleico, es un ácido graso que está en muchos aceites, como son, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de maíz o el aceite de soja. Normalmente son aceites mucho más baratos porque son aceites refinados. Refinados quiere decir que para obtenerlo se ha obtenido por calor o usando disolventes químicos. Entonces, un aceite virgen es un aceite que se ha obtenido por prensado en frío y nunca se ha calentado ni se ha usado disolventes. Con lo cual, al no haberse calentado, está garantizando que tiene menos radicales y es menos oxidativo. Entonces, los aceites vírgenes son ideales para usar, para alinear una ensalada, unas verduras, etc. El aceite de oliva, al ser monoinsaturado y ser virgen, pues es el que menos, digamos, el que más te protege de la oxidación. Por eso la bondad es que se dicen siempre del aceite de oliva virgen extra. Pero nosotros, si lo usamos para cocinar, pues cuanto menos oxidable sea el aceite, menos radicales producirá. Pero es mejor usar otras formas de cocinado. Y sobre todo hay que tratar de evitar los fritos industriales, o sea, los que vienen en las bolsitas de colores, como yo le digo, que si las patatas fritas de bolsa, gusanitos, doritos, y bueno, en cada país estoy diciendo marcas que en cada país es distinto, pero digamos que las frituras de bolsa. Esos son de las más oxidantes que existen porque se utilizan aceites baratos refinados, como el aceite de girasol, por ejemplo, el de soja, el de maíz, y además para hacerlo a nivel industrial y hacerlo más rápido,
se ponen a temperaturas muy altas, con lo cual la fritura es mucho más rápida. Entonces se usan temperaturas que son en torno a 170 grados, con lo cual se producen muchísimos radicales libres y eso es una de las cosas que más envejece quizás de casi todos los alimentos. Entonces, además hay otro problema, que normalmente se usan para las frituras, se usan alimentos que contienen almidón, como son las patatas o el maíz o algunas otras fuentes de vegetal que contienen almidón. ¿Qué pasa? Que el almidón, cuando se calienta a más de 130 grados y sobre todo a 170 grados, produce una sustancia que se llama acrilamida. Esas acrilamidas son cancerígenas, están catalogados como cancerígenos y son muy perjudiciales para la salud. De hecho, en Europa, no sé en otros continentes, pero en la Comunidad Europea hay una limitación legal sobre la cantidad de acrilamidas que pueden contener las bolsas, las patatas fritas o las comidas que se venden en bolsa. Pero aún así, siempre hay una cantidad de acrilamidas. De hecho, los fabricantes están obligados a retirarla. Por ejemplo, las patatas fritas, cuanto más oscuras sean, si se ven que tienen zonas marrones, quiere decir que esa zona ha producido más acrilamidas. Entonces, cuanto más clara sea esa patata frita, menos acrilamidas va a tener. Pues como digo, hay que evitar mucho esta fritura. Pero a la hora de cocinar en casa, hay que evitar el freír y usar otros métodos, como puede ser la cocción, la plancha, para no usar aceite, asado al horno, microondas y bueno, sistemas en los que no se use frito y no se hagan las cosas, por ejemplo, fritas, empanadas, rehogadas o las que se utiliza aceite. Bien, he dicho que el aceite de oliva y virgen es mejor que otros aceites, pero aún así es monoinsaturado y también produce algunos radicales libres, pero mucho menos. ¿Cómo? Hola, estoy oyendo a muchas personas hablar a la vez y no sé qué han dicho. Listo, bueno, continuamos. Sin querer que abrieron un micrófono. Por favor, chicos, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. Ya luego que el señor Fernando indique cómo va a ser la ronda de preguntas, pero y luego hacemos preguntas. Exacto, bien, vamos a prestar atención. Entonces vamos a hablar de aceites. El aceite de oliva, digamos que es el más ideal para cocinar, pero yo lo recomiendo crudo, ya que de hecho el aceite, al ser virgen y obtenerse por prensado en frío, es mucho más caro. Entonces un aceite virgen siempre va a ser mucho más caro que un aceite refinado porque el método de obtención es menos eficiente y cuesta más obtenerlo, ¿no? Además que tiene que cumplir ciertos requisitos legales que las autoridades piden para que un aceite sea virgen. Entonces, ya que nosotros compramos aceite virgen, que quiere decir que te garantizan que nunca se ha calentado, y por eso se garantiza denominarlo virgen, lo mejor es no usarlo para cocinar y usarlo en crudo, usarlo para aliñar, ensaladas, etc. Porque, aunque digamos, no, bueno, yo es que hago frituras pero las hago con aceite virgen, sí, compraste aceite virgen, pero no es virgen desde el momento que lo has calentado, porque virgen quiere decir que no se ha calentado nunca. Entonces, hay algunos aceites que son menos oxidativos aún, o sea, que producen menos radicales libres. El que menos es el aceite de coco, porque el aceite de coco está formado por unos ácidos grasos más pequeños que otros aceites. Está formado principalmente por ácido láurico, que tiene 12 carbonos frente a los 18 que tiene el ácido oleico, por ejemplo. Y luego también tiene otros ácidos grasos de cadena más corta, como el cáprico, caproico y caprílico, pero principalmente ácido láurico. Estos ácidos grasos más pequeños normalmente suelen ser saturados. Entonces, al ser saturados son más estables, producen menos radicales libres, al ser moléculas más pequeñas es más difícil que se rompan. Igual, todos sabéis, por ejemplo, como los ácidos grasos, su molécula es en forma de una varilla, de una línea, sabéis que es mucho más fácil romper una varilla larga que una varilla corta, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con este caso. Entonces el aceite de coco sería el ideal para cocinar. Hay un mito sobre lo que son las grasas saturadas e insaturadas. Siempre se dice, las grasas saturadas son perjudiciales para el corazón, perjudiciales para las arterias, se habla del colesterol, y esto es algo que está totalmente obsoleto. Ha habido ya muchos estudios desde hace muchos años que han comprobado que las grasas saturadas no son perjudiciales para la salud. Lo que son perjudiciales para la salud son las grasas oxidadas, o sea, que las grasas son siempre buenas, sean saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas, siempre que estén, que no se hayan roto y no hayan producido radicales. ¿Qué lo produce? Como he dicho, lo produce el calor, lo produce la temperatura, el oxígeno. Entonces lo que hay que hacer es que las grasas, las cosas o los alimentos que contengan grasa, hay que comerlos lo más frescos posibles. Por ejemplo, las aceitunas, que es a partir de las que se hace el aceite de oliva,
o el aceite de oliva virgen. El aguacate, por ejemplo, los frutos secos crudos, porque si los frutos secos son fritos, igual se han oxidado también. Los frutos secos también tienen ácidos grasos poliinsaturados, perdón, que también se oxidan con el calor. Entonces, si los frutos secos los comemos fritos, tostados, pues mejor que fritos. Y si son crudos, mejor. Pero los frutos secos que se deben tomar crudos son lo que yo llamo semillas de árbol, tipo almendras, avellanas, nueces. Hay uno que son los anacardos en España, pero en otros países se llaman de otro nombre. Por ejemplo, en República Dominicana se llaman semillas de cajuí, en México se le llaman nueces de la India, y en otros países, ya no recuerdo porque cada país recibe un nombre, ¿no? Pero los que son normalmente proceden del árbol. Y son quizás peores los que son, por ejemplo, los cacahuetes, que se llaman maní en otros países, porque en realidad son una legumbre. Y como legumbre tiene algunos antinutrientes, que voy a hablar también de antinutrientes, como son las lectinas o inhibidores de tripsina. Entonces, el cacahuete crudo no es bueno, y si se fríe, porque generalmente se venden fritos, pues ya tenemos que se han oxidado, además del aceite con el que se ha frito. Así que mejor los frutos secos que he recomendado. Y bueno, pues si se cocina y se usa aceite, pues como digo, el aceite de coco es el que menos radicales produce. Después estaría la mantequilla verdadera, la que se obtiene de la leche. Mucha gente dice, no, pero es que la mantequilla tiene muchas grasas saturadas. Ya os estoy diciendo que no, las grasas saturadas no son malas, las grasas malas son las oxidadas. Por eso precisamente uno de los peores alimentos que podemos tomar a nivel de oxidante es la margarina, porque la margarina es una mantequilla artificial que se obtiene a partir de un sistema que se llama hidrogenación, que se hacen unos hornos de hidrogenación que lo que hacen es que meten una atmósfera alta en hidrógeno, a alta presión y muy alta temperatura, para hacer que los ácidos grasos que son monoinsaturados, que suelen ser en estado líquido, se vuelvan saturados, que tienen normalmente en estado sólido. Entonces, para hacer una mantequilla sólida, pues se hace este proceso. Pero claro, ese proceso es a alta temperatura, alta presión y con átomos de hidrógeno, pues produce todo tipo de ácidos grasos, como que a veces ni existen en la naturaleza, como son los ácidos grasos trans. Habréis oído muchos hablar de las grasas trans. ¿Y qué son? Las grasas trans son un tipo de ácidos grasos insaturados que, al hacer artificialmente que sean saturados, en vez de saturarse, lo que hacen es que colocan el hidrógeno de una manera distinta, en una arquitectura diferente, y forman unos ácidos grasos que se llaman de arquitectura trans, que no existen en los seres vivos. Solo existen, digamos, artificialmente, de forma mineral. Pero los seres vivos que no fabrican sus moléculas a alta temperatura, sino que se producen por la fotosíntesis en las plantas o por el metabolismo de los animales, pues no producen esta grasa. ¿Qué pasa? Que como durante muchos años no hemos usado esas grasas trans, cuando ahora se hacen artificialmente, el cuerpo no tiene mecanismos para reconocer que eso es extraño. Se cree que son grasas normales y las empieza a incorporar en sus propias moléculas, en sus propias estructuras. Entonces, la pared que recubre todas las células, la membrana celular, está formado por ácidos grasos principalmente. Eso es lo que se llama una doble pared lipídica. Tiene ácidos grasos en una especie de doble pared que están perpendiculares entre sí. Bueno, en líneas, ¿no? Entonces, o perpendiculares, digamos, a la superficie de la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo los incorpora y empieza a utilizar estas grasas para formar las propias estructuras de nuestras células, con lo cual estamos deteriorando nuestras células. La membrana celular y la salud de la membrana celular es importantísima. Cuando nosotros, igual que nosotros cuando envejecemos lo notamos en la piel, que es nuestra membrana de todo el cuerpo, las células lo notan en la membrana que recubre cada célula. Entonces, si esto se alteran muchas funciones importantes de la célula. La membrana es una pared que impide la entrada de sustancias que sean nocivas. Y es como una valla de seguridad que dice, bueno, esto es un alimento, esto es un nutriente, una vitamina, un mineral. Entonces esto lo dejo pasar a la célula, porque lo necesito para que la célula funcione. Pero esto no, esto es una sustancia cancerígena, esto es un radical libre, esto es un oxidante, y esto no dejo que entren en la célula. Pero si nuestra membrana se empieza a deteriorar, empieza a fallar. Y a lo mejor empiezan a entrar en las células cosas que son dañinas y que pueden llegar al ADN y producir una mutación que produzca un cáncer. Entonces, es importantísimo mantener la salud de nuestra membrana celular para mantener la salud de todo el cuerpo en general, porque nuestro cuerpo está formado por en torno a 10 billones, que son 10 millones de células,
y la mejor forma de que nuestro cuerpo esté sano es que todas nuestras células estén sanas. Entonces, bueno, pues esto es lo importante. Luego, el antioxidante, pues también, como digo, bueno, más grasas, por ejemplo, que son saludables, pues hay sitios donde hay grasa que ni siquiera a veces lo sospechamos. Por ejemplo, la avena tiene un 7% de grasa. O sea que muchas veces la avena tiene, por ejemplo, pues una más cantidad de grasa que, por ejemplo, que la leche entera si hablamos en porcentaje, ya que la leche tiene un 3,3% de grasa. Entonces, hablando de que grasa saludable, precisamente la grasa de la leche es muy saludable porque tiene una variedad amplísima de ácidos grasos. Todos los ácidos grasos que tienen los demás alimentos, todos los tiene la leche. O sea, digamos, el aceite de oliva tiene ácido oleico, también lo tiene la leche. El aceite de coco tiene ácido láurico, también lo tiene la leche. El aceite de girasol tiene ácido linoleico, también lo tiene la leche. La chía tiene ácido linolénico, también lo tiene la leche, ¿no? Pero además muchos ácidos grasos que ni siquiera existen en los vegetales, como el EPA y DHA, muy famosos por el pescado, que son los omega 3, que son importantísimos también para muchas funciones de nuestro cerebro, para el control de la inflamación. Eso es una cosa que también tenemos que evitar para mantener la salud y retrasar el envejecimiento, y es evitar los estados inflamatorios. La inflamación es buena, es algo que producen nuestras células para ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros nos hacemos una herida o nos damos un golpe y al darnos un golpe eso se hincha y se pone rojo. ¿Por qué se hincha y se pone rojo? Porque se ha producido una inflamación. Hay que distinguir muy bien la inflamación de lo que es la inflación. Lo digo porque mucha gente dice, yo como algo y se me inflama el estómago. No. Primero, ni es el estómago, normalmente es el intestino, ni es una inflamación, porque cuando algo se infla o se hincha, se llama inflación o hinchazón. La inflamación no viene de inflar, viene de inflamar, que es quemar. Entonces, cuando nosotros nos damos un golpe o hacemos una herida o dañamos alguno de nuestros tejidos o tenemos un órgano dañado, como puede ser una infección vírica, por ejemplo, una hepatitis producida por una hepatitis, un virus de hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Entonces se nos inflama el hígado y todo lo que termine en itis significa inflamación. Conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva, hepatitis es inflamación del hígado y dermatitis es inflamación de la piel. Bien, pues esa inflamación es buena cuando es para reparar un daño. Pero si nosotros dañamos nuestro cuerpo de forma crónica, o sea, por ejemplo, lo que decía, es bueno si nosotros hacemos una herida o un golpe, se pone rojo, se hincha y es porque fluye más sangre y ciertos macrófagos o glóbulos blancos y sustancias, proteínas como interleuquinas, proteínas C reactivas, etcétera, que producen un estado inflamatorio para reparar esos tejidos, ¿no? Entonces, en ese caso es buena la inflamación. Pero si nosotros lo que estamos haciendo es un daño general a nuestro cuerpo, comiendo mucho, voy a hablar luego de otras cosas, pero tomando muchos oxidantes, toxinas, antinutrientes, algunos ciertos antinutrientes, etcétera, contaminantes, nosotros al final acabamos con un estado inflamatorio crónico, que si nos hacemos un análisis de sangre, nos salen digamos que marcadores de inflamación nos salen elevados. Entonces, eso precisamente produce un daño tremendo a nuestro cuerpo, que es como nuestro cuerpo está continuamente dañándose y continuamente mandando señales de inflamación para reparar esos daños. Y estamos constantemente pues, en ese estado. Es como, digamos, pues un coche. Nosotros podemos tener un coche de 20 años que esté impecable, con la pintura impecable, porque lo hemos cuidado, lo hemos limpiado, lo hemos cuidado mucho de no rozarlo con nada, de guardarlo en garaje, que no le dé el sol, etc. Y el coche con 20 años puede estar perfectamente con una apariencia muy buena y nosotros podemos tener un coche que con solo 3 años esté medio destrozado porque se ha llevado montones de golpes, arañazos, no le hemos hecho los cambios de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? No les cambiamos los neumáticos. Entonces, al final pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Así que, estas son varias instrucciones, digamos, para evitar. ¿Qué son sustancias inflamatorias? Pues normalmente son los radicales libres, oxidantes, etc. Estaba hablando precisamente de la margarina. Entonces, hay que evitar muchas veces los alimentos que imitan a otros, porque los alimentos de otros están hechos normalmente a base de aditivos, procesos, etcétera, para tratar de que parezca un alimento original. Entonces, hay que tomar mantequilla en vez de margarina, que es una imitación de la mantequilla. Hay que tomar leche en vez de bebidas vegetales artificiales, que muchas veces dice uno, porque viene de un vegetal, lo relaciona con natural. Lo animal es tan natural como lo vegetal. O sea, una oveja es tan natural como una cebolla.
Son cosas de la naturaleza y no hay por qué identificar siempre lo natural con el alimento vegetal. De hecho, hay muchos nutrientes importantísimos para la salud, para el sistema inmunológico, para el envejecimiento que se encuentran en alimentos animales y ni siquiera existen en los alimentos vegetales. Voy a hablar de ellos también un poco más tarde, ¿no? Como he mencionado, el ácido graso EPA y DHA, que es un ácido graso omega 3 que solo se encuentra en grasas animales y entonces se encuentra principalmente en los pescados grasos, se encuentra en la leche o se encuentra en la yema de huevo, que son las partes grasas, ¿no? Leche entera o lácteos enteros o en la mantequilla, ¿no? Así que lo que hay que hacer es comer de todo, comer tanto alimentos vegetales como alimentos de origen animal, porque es la forma en que nos garantizamos de tener todos los nutrientes. Y nosotros, por naturaleza, somos omnívoros, o sea que tenemos ya un metabolismo y tenemos un aparato digestivo para comer de todo, para comer tanto alimentos animales como vegetales. Los animales herbívoros no digieren como nosotros, no digieren con ácidos y enzimas. Los animales herbívoros, de hecho, tienen muy poco ácido en el estómago y lo que tienen es unas bacterias, igual que nosotros tenemos intestino, ellos lo tienen en el estómago, una flora bacteriana gástrica que lo que hace es fermentar la comida. Y su estómago está preparado para que los gases que se producen por la fermentación se absorben en las paredes del estómago y se utilizan como energía. Un rumiante, como pueden ser las vacas, más del 60 o 65% de toda la energía que obtienen de los alimentos la obtienen por los gases de la fermentación que se produce en su estómago. Entonces no tiene nada que ver a cómo digieren los carnívoros, que digieren por ácidos, o los omnívoros como nosotros. Entonces eso, por ejemplo, a los animales herbívoros les permite obtener alimentos como el hierro de los vegetales, pero nosotros no podemos obtener hierro de los vegetales. Muchas veces se habla de que pues cuando tienes anemia tomar lentejas o tomar remolacha porque es de color rojo, que no tiene ningún sentido. No, precisamente el hierro de los vegetales se absorbe muy poco. El hierro de las legumbres, como por ejemplo las lentejas, se absorbe solo en torno al 2% del hierro que contiene. Y en cambio del hierro de fuentes que se llaman tipo hemo, como puede ser la carne, el pescado o el marisco, pues se obtiene entre el 10 y el 30%. Y del hierro que tiene la leche, que está formado por una molécula que se llama lactoferrina, que es un tipo de moléculas que se llaman transferrinas, que protegen al hierro del metabolismo bacteriano para que las bacterias de nuestro aparato digestivo no nos roben ese hierro, entonces tiene una digestibilidad o una absorción muchísimo más alta. Entonces digamos que el hierro de la leche es el que más se absorbe, que puede estar pues, entre el 50 y el 100%, a lo mejor. Mientras que el hierro de la carne o marisco se absorbe entre el 10 y el 30% según la salud de nuestro aparato digestivo, y en cambio de los legumbres solo el 2% y de los cereales menos del 1%. O sea que por eso muchas veces los cereales lo fortifican con hierro, pero lo ponen hierro mineral, compuestos como sulfato ferroso, fumarato ferroso, que son tóxicos. Entonces, precisamente eso es una razón por la que dije antes que iba a hablar de que tomar las vitaminas en pastillas puede ser perjudicial, porque tienen formas de minerales, como por ejemplo los minerales de hierro, que son de forma mineral, no de moléculas biológicas. Y eso produce intoxicación por metales. Se ha comprobado que las personas que toman suplementos multivitamínicos o suplementos de hierro reducen su esperanza de vida en unos 3 años. O sea que viven 3 años menos que los que no toman nada. Entonces mucha gente se cree sana porque toma muchas pastillas y vitaminas y tal, y resulta que lo está haciendo es deteriorando su salud. Lo que está claro que si tú tienes deficiencias también vas a perjudicar tu salud. Pero lo que hay que hacer es obtener los alimentos. Y como digo, ahora no lo puedo decir porque en una hora no puedo explicar cada vitamina y cada mineral que tiene cada alimento. Pero la forma de asegurarnos de tener todos los nutrientes es comer de todo, que nuestra dieta sea muy variada. No desayunar siempre lo mismo, comer siempre lo mismo, sino hay que variar. Y en el caso de, por ejemplo, los cereales, que estos sean íntegros, o sea, que todo lo que sea de cereal sea integral. ¿Por qué? Porque casi todas las vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales están en una parte del cereal que se llama el germen. El cereal tiene 3 partes, que son el endospermo, que es con lo que se hace la harina refinada, la harina blanca, tiene el germen, que es el que tiene casi todos los nutrientes, y luego tiene el salvado, que es el que tiene principalmente la fibra, o sea, el recubrimiento, que tiene la fibra y el magnesio. Por lo tanto, si nosotros lo refinamos, no solo estamos quitando el salvado, todo el mundo se cree que se le quita la cáscara y ya tienes harina blanca o arroz blanco, no. Le estás quitando también el germen, que es el que tiene todo los nutrientes. Entonces, el tomar arroz blanco o pan blanco o pasta blanca es equivalente básicamente a tomar glucosa, porque solo tienes almidón y no tenemos ni vitaminas, ni minerales, ni nada. Entonces, el arroz debe ser integral, la pasta debe ser integral, el pan debe ser integral y las galletas deben ser integrales y cualquier cosa que se haga con cereal debe ser integral. De hecho, precisamente pues las cosas refinadas, como puede ser el azúcar refinado, el arroz blanco, la pasta blanca,
lo que hace es elevar los niveles de glucosa en sangre y producir lo que se llama resistencia a la insulina, y sobre todo en las personas que no hacen ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que se saturan de glucosa las células, esa glucosa se transforma en triglicéridos en las células grasas y se almacenan como grasa, ¿no? Pasa sobre todo si no se hace ejercicio, porque si hace ejercicio se utiliza la glucosa y el ejercicio mejora lo que es la sensibilidad a la insulina. Así que, pues, hay que tomar los alimentos completos y variados. Y comer de todo. Bueno, os dije que antes que no se tomaran imitaciones de alimentos. Y mencioné la margarina que imita la mantequilla, o también mencioné pues, las bebidas vegetales que imitan a la leche. Las bebidas vegetales en realidad son una estafa. De hecho, antiguamente se llamaban, por ejemplo, leche de soja, leche de avena, leche de almendra, pero en la Comunidad Europea se prohibió eso. Ahora ya no encuentras esa palabra porque considero que es un fraude al consumidor, porque la gente se puede creer que eso es un sustituto de la leche. Un alimento no es equivalente a otro porque tenga el mismo color y la misma textura, o sea, porque sea líquido y blanco no quiere decir que sea equivalente. Entonces la pintura blanca también sería equivalente a la leche, ¿no? Porque blanco y líquido, no. Pues son equivalentes por su estructura, por su procedencia, sobre todo por sus propiedades nutricionales. Entonces, similar a la leche sería, por ejemplo, un sustituto de la leche sería un lácteo como puede ser los yogures o el queso, pero no una bebida de almendra. De hecho, estas bebidas, bueno, como digo, se prohibió llamarlos leches en Europa hace mucho porque se consideró que era un fraude al consumidor y ahora se llaman pues bebida de soja o bebida de avena, pero no leche de soja o de avena. Pero la gente le sigue llamando leche porque como es blanco y líquido, pues se creen que es un sustituto. En realidad son una estafa nutricional porque lo que es agua con una pequeña cantidad de almidón procedente pues, de almendra o de soja, etcétera, ¿no? O de harina. Entonces, a lo mejor tomas una bebida de avena o una bebida de almendra y te tiene un 4% de avena almendra. O sea, como yo digo, son aguachirris, agua sucia. Además, precisamente se usa con una parte refinada, a lo mejor de la avena o el cereal, con lo cual resulta que para que sea de color blanco, ¿no? Y además, pues le tienes que dar, para que la grasa se disuelva, tienes que usar emulsionantes, luego tienes que usar conservantes para que se oxide menos, tienes que usar colorantes para que tenga el color más claro. Normalmente se usa, pues, creo que es el dióxido de titanio, que es el colorante blanco habitual que se usa en los alimentos. Entonces, al final resulta que estás echando muchos aditivos para que imite a otro. Pues no compres imitaciones, sino que ingiere el alimento de verdad sin imitaciones. Más imitaciones, por ejemplo, ahora las carnes vegetales que se están haciendo. Entonces, hacen hamburguesas veganas y esas se hacen a base de soja que tiene un montón de antinutrientes. De hecho, afecta mucho al sistema endocrino y es sobre todo peor en mujeres embarazadas o en lactancia. O produce problemas de fertilidad, ya que hay muchas plantas que producen lo que se llaman fitoestrógenos. Son sustancias similares a los estrógenos femeninos. Entonces, tomar esas plantas, como es la soja, es como tomar píldoras anticonceptivas. Imaginad que esto lo hace un hombre y un hombre toma bebida de soja. Entonces, eso produce una disminución considerable del recuento de espermatozoides y problemas de fertilidad. Actualmente cada vez hay más problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, por la cantidad de hormonas que obtenemos del exterior. Muchos alimentos procesados, por ejemplo, aquí no sé cómo se llaman en otros países, pero aquí hay alimentos que imitan al pescado y el marisco que se llaman surimi, palitos de cangrejo, gulas, no sé si existen en otros países o cómo se llamarán, o si se llaman igual, que son sustancias o alimentos que imitan al pescado o al marisco, pero en realidad están hechos con soja, con azúcar, con glutamato, nitratos y distintos conservantes, etcétera. Entonces hay que comer pescado y marisco de verdad y no alimentos que imiten al pescado o al marisco. Y así todo, mi imitación, leche de verdad, mantequilla de verdad, carne de verdad, pescado de verdad, marisco de verdad, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esto. Como la mayoría de los alimentos buenos no llevan envase, digamos. O sea, no es lo mismo una zanahoria que, por ejemplo, unas patatas fritas, ¿no? Que llevan el envase y se ha hecho patata, se le ha añadido sal, se le ha añadido aceite de girasol, se ha calentado, etcétera. Entonces, cuanto más procesado este alimento, peor. De hecho, esto afecta mucho a la microbiota. Otra cosa que es importantísimo para la salud, el cuidar nuestra microbiota. Esto es importantísimo y la microbiota se ve dañada por muchas cosas que pueden afectar a todo, pueden afectar al rendimiento tanto físico como mental, puede afectar mucho al pues producir dolores, malas digestiones, mala absorción intestinal, puede ser que haya muchos nutrientes que nuestro intestino con una mala microbiota no sea capaz de absorber bien. Esto a veces lo que hace es que, por ejemplo, pues si hay nutrientes que por un daño en la microbiota hay nutrientes que no se absorben en el intestino delgado, llegan al intestino grueso. El intestino grueso es donde están la mayoría de las bacterias fermentadoras, ¿no?
Entonces empiezan a fermentar esos nutrientes que no hemos absorbido en el intestino delgado. Y de ahí vienen lo que muchas intolerancias. La lactosa que no se ha digerido bien, pues llega al intestino grueso y produce gases. Entonces eso puede producir una hinchazón abdominal grande, dolores y diarreas. Entonces es muy importante mantener la salud de nuestro intestino para mantener la salud de todo el cuerpo. ¿Qué son las cosas que más dañan la microbiota? Pues principalmente los antibióticos. Hay que usar antibióticos solo si es muy estrictamente necesario, pero no por cualquier cosa usar antibióticos, sobre todo la costumbre de usar antibióticos para enfermedades víricas. Los antibióticos eliminan bacterias. Entonces, si usted tiene una infección bacteriana, como una infección de orina, por ejemplo, una faringitis bacteriana, porque también hay faringitis vírica, entonces puede estar justificado tomar el antibiótico. Si tienes una muela infectada, ¿no? Pues no queda más remedio que tomar antibióticos. Pero por una gripe o un constipado o cualquier enfermedad vírica, los antibióticos para ellos son como agua, pero en cambio las bacterias buenas de nuestro intestino van a morir. Entonces, los antibióticos no distinguen entre esta bacteria buena o mala. El antibiótico mata bacterias y punto, ¿no? A no ser que una bacteria sea resistente a ese antibiótico. Entonces, mucho cuidado con usar antibióticos, sobre todo abusar de ellos y usarlo además autorrecetándose uno mismo y de formas incorrectas, ¿no? Entonces, pero hay más cosas que también dañan la microbiota. Una de ellas es el alcohol. Cuando nosotros tenemos una herida, nos echamos alcohol para desinfectarla. ¿Por qué? Porque el alcohol es bactericida, el alcohol mata las bacterias. Bueno, pues también pasa con las bacterias en nuestro intestino. Si nosotros bebemos alcohol, también estamos dañando nuestra microbiota. Los conservantes, los alimentos procesados llevan muchos conservantes. Entonces, si nosotros comemos una zanahoria o comemos un tomate, nosotros estamos comiendo un alimento que además tiene un alto contenido de antioxidantes, no tiene oxidantes, etc. Pero si nosotros tomamos una salsa de tomate de las botellitas, ¿no? Una salsa de tomate que lleve un montón de cosas, pues ahí ya se ha calentado, se ha frito, pues nuevamente se han usado y se echan conservantes, etcétera, porque al tener antioxidantes, lo que tiene antioxidantes se va a oxidar. Por lo tanto, hay que echar conservantes. Bien, los conservantes, ¿qué son? Son sustancias que evitan la proliferación de microorganismos, de bacterias. Por lo tanto, ya tenemos que los conservantes son sustancias que matan las bacterias. Bueno, pues si nosotros tomamos muchos alimentos procesados con muchos conservantes, también esos conservantes van a dañar nuestra microbiota. Los que matan bacterias de todo tipo, las buenas y las malas. Entonces, es muy importante evitar las cosas que dañan las bacterias, como es el alcohol, como es el tabaco también, los conservantes o alimentos muy procesados. Hay que comer más cosas que nosotros cocinemos en vez de estar comiendo siempre cosas envasadas, que no digo que no se puedan comer, pero en una cierta proporción. Y además también seleccionando un poco, porque no es lo mismo, no hay que generalizar. Todos los alimentos procesados malos, no, hay procesos que son muy buenos. Por ejemplo, el pan es un alimento procesado. Se ha hecho un proceso que es de fermentación, de calentamiento, de amasado, etcétera. O sea que hay un proceso. Es procesado porque tiene un proceso mecánico para amasarlo, tiene un proceso térmico para calentarlo en el horno, para hornearlo, tiene un proceso de fermentación a través de las levaduras. Entonces, el pan es un alimento procesado, pero es mucho más nutritivo que tomarse directamente las semillas de trigo en crudo, porque el trigo tiene una digestibilidad muy baja, tiene antinutrientes como el ácido fítico y otros que bueno, pues hacen que no sean a lo mejor tan saludable, y el pan pues hace que ese cereal sea más saludable. O sea que los procesados muchas veces son buenos. O por ejemplo, en la fermentación de la leche. El tomar yogur, que es un proceso de fermentado, pues hace que bueno, pues también tengamos un alimento saludable que además dura más tiempo, se puede conservar mejor, ¿no? Así que, y que además es bueno para nuestra microbiota, ya que son prebióticos. Prebióticos alimentan nuestra microbiota. Así que es muy importante la salud de nuestro intestino también para nuestra salud en general. Ahora os he dicho que iba a hablar de antinutrientes, pues ya he mencionado algunos, como los fitoestrógenos, que nos producen problemas de fertilidad y además son bastante peores si te toman durante el embarazo. ¿Dónde se encuentran fitoestrógenos? Donde más se encuentran es en la soja, pero también los otros alimentos como las semillas de lino, que en América se llaman linaza, semillas de lino o linaza en América, o por ejemplo el hinojo, y hay una cosa muy conocida que tiene un fitoestrógeno muy potente, que es el lúpulo.
Si la gente no sabe lo del lúpulo, el lúpulo es uno de los ingredientes de la cerveza. La cerveza se hace generalmente con un cereal que suele ser cebada, que se maltea para producir un azúcar que se llama maltosa, que luego se le echa la levadura de cerveza para fermentar esa maltosa y se le aplica el lúpulo que le da ciertas propiedades como el sabor amargo, la espuma, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que el lúpulo tiene un fitoestrógeno muy potente. Mucha gente sabe que los hombres que beben mucha cerveza tienen, además de barriga hinchada, no por gases, sino por un aumento de la grasa visceral, que es un tipo de grasa que se acumula en el interior de la pared abdominal. Por eso la barriga con mucha grasa visceral es una barriga prominente pero tensa, porque la grasa visceral está recubriendo las vísceras en el interior de la pared abdominal. Y luego está la grasa subcutánea, que es la que se acumula sobre todo debajo de la piel o intramuscularmente, entre los músculos, ¿no? Si nosotros un jamón de cerdo lo cortamos, vemos que tiene un tocino y tiene distintas vetas de tocino, que son la subcutánea, sobre todo la parte de fuera, y la intramuscular. Bien, pues es una cosa que también hay que evitar, porque también se forman oxidantes por el calor. Entonces, cuando un jamón se pone a curar, se deja durante 6 meses o un año, se deja expuesto al oxígeno. Por lo tanto, hay que evitar el tocino, sobre todo las capas exteriores, que son las que reciben hacia el aire. De hecho, se nota, porque si cogemos el jamón, la parte exterior está más densa, y cuanto más exterior sea, ya no solo está blanco, sino que está de color amarillo y todo, ¿no? Cuanto más exterior, más se ha oxidado. Entonces, a la hora de evitar oxidantes, os dije evitar la fritura, pero también hay que evitar, por ejemplo, pues el tocino del jamón o, por ejemplo, las cosas que tengan grasa que se enrancien con el tiempo. Si nosotros tenemos almendras o cacahuetes, maní, y lo tenemos muchos meses guardado, al final están rancios. El enranciamiento es lo mismo que oxidación. Enraciado es lo mismo que oxidación. Entonces, bueno, pues hay que tomar los alimentos lo más frescos posible. Bien, entonces se está hablando de alimentos que, también de la microbiota, hay alimentos que mejoran la microbiota, que son prebióticos. Generalmente suelen ser las cosas que tienen fibra. Hay una fibra que se llama la inulina, que se encuentra, por ejemplo, en el agave, que alimenta ciertas bacterias beneficiosas en el intestino y entonces es un prebiótico. Y la leche es el mejor prebiótico que existe. De hecho, la leche es lo que los mamíferos ingieren en los primeros días de vida para ir generando la microbiota en el bebé en el caso de los humanos o de sus crías en el caso de los animales. Y precisamente pues hasta cierta edad no se empiezan a introducir los alimentos que sea la leche, ya que la leche alimenta, está preparada para que se pueda absorber cuando todavía no está formada la microbiota ni el aparato digestivo funciona todavía bien, ¿no? Por el caso de los humanos, los bebés no producen ácidos en el estómago y ya una vez que la microbiota se ha generado, también es muy importante para el sistema inmunológico. De hecho, la leche tiene muchos factores inmunológicos y es quizá el mejor alimento. Mucha gente toma para el tema para fortalecer su sistema inmunológico, que si propóleo, que si ciertas frutas, verduras, pero el mejor alimento que existe para el sistema inmunológico en realidad es la leche, porque ya está diseñada precisamente para fortalecer el sistema inmunológico del animal. Ahora digamos, bueno, pero es que la leche de una especie tiene anticuerpos o genera anticuerpos para las bacterias que afectan a esa especie, es cierto. Por eso en el caso de los bebés se defiende la lactancia materna. Pero hay cosas que son comunes, no todos los factores son específicos de la especie. Hay muchos factores en la leche que estimulan el sistema inmunológico o influyen en el sistema inmunológico de distintas formas, sea la especie que sea, como por ejemplo la protección de las mucosas, ya que tiene distintos factores que protegen la mucosa, por ejemplo, de la infección por algunas bacterias. Luego la microbiota también es fundamental para evitar la proliferación de ciertas bacterias que son patógenas, como la salmonela o la E. coli, ¿no? Entonces, cuando nosotros dañamos nuestra microbiota es más fácil que tengamos gastroenteritis, que tengamos infecciones del aparato intestinal y sobre todo lo que es muy, muy habitual cuando se daña microbiota y se toman antibióticos, que es la candidiasis. Candidiasis, muchas mujeres saben que cuando toman antibióticos por una infección de orina, a continuación tienen una candidiasis vaginal. Precisamente es porque la microbiota vaginal es muy similar a la microbiota intestinal y cuando se toman antibióticos se dañan ambas. Y claro, una candidiasis vaginal es muy evidente porque tiene un síntoma muy evidente, pero la candidiasis intestinal no.
pero normalmente también se está teniendo una candidiasis intestinal y en los hombres además es más difícil que se enteren, ¿no? Entonces, la infección de hongos puede cronificarse y permanecer años, incluso más de 10 años, en un intestino. Entonces, por eso es por lo que hay que tomar alimentos que sean prebióticos o incluso probióticos, que ya proporcionen bacterias, como son los lácteos fermentados, los yogures, sobre todo yogures bífidos, yogures bio, etc. Pero siempre los lácteos hay que tomarlos sin azúcar, ya que el azúcar alimenta a las cándidas. Entonces, los hongos se alimentan de azúcares como son la glucosa o la fructosa. Entonces, cuando una persona tiene una candidiasis, síntomas, por ejemplo, pueden ser tener la lengua blanca, puede ser tener hinchazón abdominal, puede ser tener mala absorción de fructosa o intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa no es una patología en sí misma, es un síntoma. Una persona tose cuando tiene una enfermedad de vías respiratorias y una persona tiene intolerancia a la lactosa o a la fructosa cuando tiene una enfermedad del aparato digestivo. O sea, que lo que hay que hacer no es dejar de tomar lactosa y sustituirlo por leche sin lactosa. La leche sin lactosa lleva glucosa pura, con lo cual alimenta a los hongos. Como los hongos no producen gases, pues esa persona se cree que le va a sentar mejor, pero en realidad lo que está haciendo es alimentando a los hongos y cronificando la infección. Bien, otro antinutriente que hay en muchos... ¿Sí? ¿Me estabais diciendo algo? Bueno, otro antinutriente que hay mucho en los alimentos vegetales que también puede producir deterioro es el ácido oxálico. Este se encuentra principalmente en las espinacas, las acelgas, la remolacha y también en el café y en el té. Y esto hace que se formen cristales en el riñón. La mayoría de las piedras del riñón contienen oxalatos, el 85% de las piedras, pero también se pueden formar microcristales en las articulaciones. Entonces, la articulación en el líquido sinovial que lubrica la articulación forma cristales que van lijando el cartílago. Entonces, literalmente se va produciendo artrosis y va desgastando el cartílago. Entonces, algo importantísimo, no tomar ni espinaca, ni acelga, ni remolacha, porque tienen mucho ácido sálico, pero no tomar café o té tampoco a diario. Si se toma debe ser ocasional, pero todo el mundo que toma café o té lo toma a diario. Por eso el cólico nefrítico, por ejemplo, es una de las principales enfermedades más extendidas. Se calcula que cerca de entre el 8 y el 10% de las personas tienen un cólico nefrítico a lo largo de su vida y en el caso de España es una de las 3 primeras causas de ingresos hospitalarios. Ingresan 330.000 personas al año por cólico nefrítico. O sea, 1 millón de personas, 1 millón de ingresos cada 3 años. Entonces, si se toma alguna vez café o té debe ser ocasional, no a diario, y si se toma debe ser con leche. ¿Por qué? Porque la leche, la de verdad, no las bebidas vegetales que imitan a la leche de verdad tiene calcio libre que se une al ácido oxálico formando oxalatos de calcio que al no ser solubles no se absorben en el intestino y se eliminan las heces. Por lo tanto, si se toma alguna vez café o té debe ser con leche de verdad porque la leche bloquea su absorción y hace que su absorción sea muy pequeña. De esta forma evitamos dañar el riñón con una litiasis y evitamos dañar las articulaciones, porque una vez que se gasta el cartílago ya no tiene remedio, no se puede regenerar el cartílago. Entonces, si una persona está tomando café o té años y años y años, al final acabará con las articulaciones dañadas y esto me lo encuentro continuamente con pacientes míos, pacientes que tienen dolores de articulaciones, que tienen condromalacia, que tienen artrosis y resulta que eran pacientes que llevaban años tomando café o té, ¿no? Así que bueno, pues, y mucha gente dirá, no, pero es que el té es bueno porque tiene antioxidantes. Bien, pues resulta que se ha comprobado que el té tiene efecto antioxidante en la planta del té o in vitro, pero cuando se ha hecho un ensayo in vivo, se ha comprobado que no tiene ningún efecto antioxidante. ¿Por qué? Porque los componentes que son antioxidantes en el té son extraños para el cuerpo y en cuanto entran en nuestro organismo se metabolizan y se eliminan directamente por la orina. Por eso el té hace orinar, no porque favorezca el funcionamiento del riñón, todo lo contrario, porque obliga al riñón a eliminar los metabolitos de desecho que se han producido al ingerir esas sustancias que el cuerpo considera extrañas y que trata de eliminar. Y una vez que el cuerpo la metaboliza, esos metabolitos de desecho se eliminan por la orina. Así que lo que hay que hacer para favorecer el funcionamiento del riñón es beber agua, no tomar té ni infusiones, sino beber agua, que es el mejor diurético que existe y ese verdaderamente facilita el trabajo del riñón, porque no tiene que estar el riñón ahorrando líquido para evitar la deshidratación. Si nosotros estamos bien hidratados, igual que el agua no retiene líquidos, la retención de líquidos, que eso puede perjudicar la circulación de retorno, se produce precisamente cuando el cuerpo retiene líquidos porque hay una mayor concentración de sales, concentración de sal que baja cuando nosotros bebemos agua suficiente. Así que estar hidratado también es una parte importante. Así que bueno, pues he dicho mucho concepto, podría hablar porque tengo un curso hecho de nutrición anti-envejecimiento que me tiro horas y horas hablando en ese curso.
Si alguien estuviera interesado en hacer el curso completo, los tengo con una empresa que se llama FHI, Fitness and Health Institute, donde tengo ahí un curso de nutrición deportiva de alto rendimiento y otro curso de nutrición anti-envejecimiento, ¿no? Normalmente esa empresa tiene ofertas de 2x1, 3x1, con lo cual se pueden coger varios cursos por el mismo precio. Y bueno, pues también os recomiendo seguir mis publicaciones en las redes sociales. Yo salgo siempre como Dietética Avanzada, Fernando Díaz Dietética Avanzada en Facebook, Dietética _avanzada en Instagram o Fernando Díaz Rullo Dietética Avanzada en YouTube. Aunque no tengo tiempo ya para publicar tantas cosas y ya no publico en las redes tanto como antes, pero bueno, hago a veces consejos cortos en Instagram últimamente, antes mucho en Facebook y ahora en Instagram, ¿no? Así que os recomiendo seguir Dietética Avanzada. Y voy a mirar cómo vamos de tiempo. Vale, he visto que ya son las 10:05, así Sí. que, bueno, 10:05 en España. Ahí serán Exacto, las 5. aquí son las 5:05. Las 5:05. Exacto. Entonces, bueno, pues podemos pasar ya a las preguntas, que ya estamos fuera de tiempo, Exacto. pero alguien querrá hacer alguna pregunta. Así que, bueno, vamos a hacer. Chicos, por favor, vayan levantando sus manos y en orden, mientras voy leyendo una pregunta que hay en el chat. Vamos a hacerlo en orden para respetar el tiempo, ya que Fernando se encuentra en España y son las 10, entonces ya ustedes saben que es un poquito tarde. Entonces, a la primera pregunta, ¿aceite de oliva virgen o extra virgen en crudo? ¿Cómo sabemos si es un buen aceite de oliva al comprarlo? El aceite de coco. Bueno, es una pregunta, después hay otra pregunta. Una recomendación sobre el aceite de oliva es que es preferible comprarlo en envase de vidrio, en envase de cristal, ya que el plástico a veces puede tener componentes que son solubles en aceite, a lo mejor no en agua, pero sí en aceite. Sabéis que el aceite y la gasolina disuelven ciertas cosas que no disuelve el agua y viceversa, ¿no? Entonces, primero que sea envase de cristal. Luego, muchas veces hay que ver la marca. Es que en otros países el aceite de oliva no es tan común, pero España es el primer productor mundial de aceite de oliva. Entonces aquí hay cientos o miles de marcas de aceite de oliva, ¿no? Entonces hay concursos y hay marcas que pues tienen premios nacionales o internacionales sobre la calidad del aceite. Otra cosa es que aquí en España, la OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios, la Organización de Consumidores y Usuarios hace un análisis de todas las marcas o muchas marcas que se venden en España, las marcas más comunes, no marcas, digamos, más de baja producción, y las valora y las puntúa según su calidad. Y resulta que hay incluso marcas blancas que se venden en supermercados con la marca del supermercado que dan una calidad buenísima y marcas conocidas que dan una calidad más baja. Así que, bueno, la forma es investigar sobre la marca, pero normalmente una que ya ha envasado en vidrio ya ha hecho un aceite de calidad, porque si ha invertido en un envase de vidrio no va a ahorrarlo luego la calidad del producto que mete dentro, ¿no? Así que, bueno, también pues el olor, textura, hay catadores de aceite que saben enseguida, pero yo no soy tan experto en ese tema. Perfecto, vamos con la próxima pregunta. Chicas, pueden levantar la mano también para así darle el turno al micrófono. El aceite de coco, ¿qué marcas son buenas? Si solo se encuentra refinado en mi zona, ¿se puede utilizar? Eso es un problema que me han dicho pacientes de Latinoamérica. El otro día hice una dieta a un paciente de Honduras y me dijo que allí no encontraba aceite virgen. El aceite virgen de coco se distingue muy fácil del aceite refinado porque huele mucho a coco. Entonces, lo mismo pasa con el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un olor más intenso si es virgen, ¿no? El aceite de coco huele mucho a coco si es virgen, pero cuando es refinado apenas tiene olor, tiene muy poco olor, ¿no? Entonces, eso es una forma de distinguirlo. Incluso aunque no se venda como virgen, pero si huele a coco, señal de que no se ha utilizado tanta temperatura o disolventes, etcétera, ¿no? Hay en internet instrucciones de cómo hacerse tu propio aceite de coco a partir de los cocos. El aceite de coco es muy caro en Europa porque aquí no hay cocos. Entonces, claro, donde no hay una cosa, pues sale más caro. Aquí es carísimo, ¿no? El aceite de coco. Pero supongo que en países tropicales donde haya cocoteros será muchísimo más barato, espero que sea más barato, el aceite de coco, o si no, conseguir los cocos y sacar uno su propio aceite, que hay tutoriales en internet. Perfecto. La próxima pregunta, ¿qué tan cierto es que la leche tiene muchos antibióticos rezagados por todos los antibióticos que se les da a los bovinos?
Precisamente, bueno, pues eso también hay mucha falsedad en ese aspecto, ¿no? Primero, en Europa, es que en otros países es distinto. En Europa hay mucha regulación con el tema de los alimentos, muchísima, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Europa está prohibido el uso de hormonas en el ganado y también está prohibido la importación de países que no lo prohíban en su legislación. Por ejemplo, Argentina, como es exportadora de carne, para poder exportar carne a Europa, tuvo que prohibir el uso de hormonas. Entonces, la carne argentina no tiene hormonas. Pero, por ejemplo, en México o en Estados Unidos se usan mucho las hormonas tanto para el ganado que se utiliza para carne como para producción de leche, ¿no? Estoy hablando no solo de los antibióticos, sino también hormonas. Entonces, por ejemplo, en Europa no se puede encontrar ningún producto lácteo ni cárnico procedente de México o de Estados Unidos porque está prohibida, como he dicho, la importación de productos lácteos o cárnicos de países que no prohíban el uso de hormonas. Entonces, aquí en Europa es mucho más seguro todo ese tema. Pero yo no sé, cada uno en su país, concretamente creo que aquí la mayoría de los oyentes creo que son de Perú, no sé cómo será la legislación de allí y si los ganaderos seguirán las normativas que se siguen, por ejemplo, aquí en Europa. Así que, bueno, pues, pero generalmente los antibióticos en la leche no se encuentran y la mayor prueba de hecho es que la leche se estropea muy rapidísimo. Vamos a ver, un antibiótico es una sustancia que evita que crezcan las bacterias, que mata las bacterias, ¿no? Si nosotros echásemos un antibiótico a la leche no proliferaría bacterias, la leche no se estropearía, no se fermentaría. Si nosotros podemos hacer yogur con la leche, podemos hacer kéfir o cualquier fermentado con la leche, es porque la leche no tiene antibióticos, si no, no fermentaría. Si la leche nosotros no la conservamos en frío y no está pasteurizada, esa leche se va a estropear en menos de 24 horas. O sea, deja una botella de leche al sol unas horas, enseguida se estropea. ¿Por qué? Porque las bacterias crecen súper bien, porque la leche es un alimento tan nutritivo que las bacterias crecen muy bien. Si tuviera antibióticos, ¿cómo van a crecer las bacterias con un antibiótico? Si el antibiótico lo que hace es matar bacterias. O sea, que la leche es totalmente segura. Perfecto. Vamos a continuar. Pregunta Maribel Hernández. ¿El café produce qué al riñón? Produce litiasis renal, o sea, piedras en el riñón, que se llama cólico nefrítico. Litiasis renal, cólico nefrítico, piedras en el riñón, ¿no? No está comprobada exactamente la relación directa del consumo de café con la piedra del riñón, pero sí del consumo de ácido oxálico. Y el café contiene ácido oxálico. Y de hecho, las personas que toman café lo suelen tomar a diario, incluso varios diarios, ¿no? Entonces se ha comprobado que el café o el té, en un estudio que se hizo en un hospital, estudiando la procedencia del ácido oxálico de las personas que ingresaban cólico nefrítico, se comprobó que el 80% del ácido oxálico de su dieta procedía del café o del té, a pesar de que alimentos como las espinacas, acelgas o remolacha tienen mucho más ácido oxálico, pero es raro que alguien tome espinacas a diario. De hecho, si alguien toma espinacas a diario, es fácil que tenga un cólico nefrítico enseguida, porque las espinacas tienen 700 miligramos de ácido oxálico por cada 100 gramos cuando se considera alto un alimento que tenga más de 20 miligramos. Entonces, digamos que al tomarte 100 gramos de espinaca te estás tomando 30 veces el ácido oxálico recomendado en un alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el futbolista Messi, cuando jugaba en el Barcelona, se le ocurrió, un médico le recomendó dejar de tomar leche y que la leche, como he dicho, bloquea la absorción de ácido oxálico y tomar un batido detox, olvidar de todo lo que sea detox, eso no existe el detox. Cuando algo tiene detox es un fraude, o sea, es un engaño. Y bueno, pues se tomaba un batido de espinacas todas las mañanas y le dio un cólico nefrítico enseguida y se perdió el mundialito de Japón por el cólico nefrítico. O sea que esta es la razón por la que no recomiendo el café o el té, y si se toma debe ser ocasionalmente y con leche. Perfecto. Preguntan, ¿qué endulcorantes recomiendas? Vale, edulcorantes hay muchos que tienen muy mala fama y en realidad no hay casi problema con ninguno. Yo recomiendo más los que son, digamos, los que son más, por decir naturales, porque es que todo en realidad es natural, pero
los que se obtienen más directamente de un alimento, ¿no? Por ejemplo, uno de mis favoritos es el sirope de agave, ¿no? El agave que se cultiva principalmente en México, que es con el que se hace el tequila, contiene inulina, que es un prebiótico y bueno para la microbiota. Yo lo pongo a mucha gente que tiene candidiasis intestinal, le pongo el sirope de agave, ¿no? De agave. Otro es el azúcar de abedul, pero este es más difícil de encontrar y muy caro cuando se encuentra. El azúcar de abedul está formado principalmente por xilitol. Tiene la propiedad de que es bactericida bucal, o sea, disminuye la flora bacteriana en la boca, con lo cual disminuye mucho el riesgo de caries. Resulta que tenemos el azúcar normal o sacarosa, el azúcar de caña o remolacha, el típico azúcar, que produce muchas caries porque alimenta a las bacterias de la boca que producen ácidos que producen las caries. Entonces, los niños que toman azúcar tienen en torno a una incidencia de en torno a un 40% de caries. O sea, 2 de cada 5 niños que comen azúcar tienen caries. Pero los niños que toman azúcar de abedul solo tienen una incidencia del 2% de caries. De hecho, los chicles sin azúcar, que se llaman chicles anticaries, los chicles que se venden como chicle anticaries llevan xilitol entre sus edulcorantes. Así que esto es muy recomendable. Y también el eritritol. Soporta, ese lo utilizamos mucho para repostería, para cocina, ¿no? Para hacer un pastel, por ejemplo, unas tortitas o algo, ¿no? Porque soporta bien las temperaturas y tiene una carga calórica, digamos, muy baja. Tiene menos de una caloría por gramo, ¿no? Entonces, pues también el eritritol lo usamos mucho para repostería. Y luego, pues la sacarina o la sucralosa, pues son inocuos perfectamente. Hay otros que tienen más mala fama, como el aspartamo o la cesulfame, que si se toman en alimentos que lo contengan en poca cantidad, no hay ningún problema. Y el que no recomiendo, por ejemplo, es la stevia. La stevia parece que en algunos estudios con animales han dado problemas de fertilidad. También puede contener glicirricina, que también tiene regaliz, por eso tampoco se debe tomar regaliz, porque la glicirricina inhibe la aldosterona, que es la hormona necesaria para eliminar el sodio, o sea, la sal del cuerpo. Entonces, al no eliminar bien el sodio, se produce un edema o retención de líquidos o hinchazón, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que puedo decir en edulcorantes. Perfecto. Vamos ya con las 2 últimas preguntas. Se hacen señalamientos de muchas prohibiciones en términos no llanos, pero ¿dónde se consigue una guía de lo que sí se debe consumir? Lidia. Es muy difícil porque, mira, todos los alimentos tienen, cada alimento tiene sus nutrientes, unos tienen unas vitaminas, otros son minerales, pero también muchos tienen antinutrientes, pueden tener sustancias tóxicas. Por ejemplo, los vegetales suelen producir muchas toxinas o antinutrientes porque es su forma de defenderse. Los animales, digamos que se hacen más rápidos, más ágiles, se camuflan, se esconden, vuelan y tienen distintas formas para huir de los depredadores. Y los depredadores pues tienen mecanismos, son más rápidos, más ágiles para poder cazar a los herbívoros, ¿no? Entonces, digamos que los animales pues tienen esas cualidades, digamos, pero las plantas no pueden correr, no pueden esconderse, no pueden volar. Su forma de defenderse es producir antinutrientes, toxinas, venenos, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de los venenos siempre se encuentran, o toxinas se encuentran en alimentos vegetales. Bien, cada uno tiene una mayor proporción de esto. Entonces, lo que yo valoro siempre es los pros y los contras. Hay alimentos que tienen algunos antinutrientes, como el chocolate, que tiene ácido oxálico también, pero el chocolate tiene un montón de propiedades muy buenas. En el curso de nutrición anti-envejecimiento lo hablo mucho. El chocolate es muy bueno contra el envejecimiento y contra el daño cardiovascular y evitar los trombos, etcétera. Tiene muy buenas propiedades el chocolate. Entonces, el chocolate tiene tan buenas propiedades que no me importa que tenga ácido sálico. Lo que hago es neutralizar esas partes malas. ¿Cómo? Tomando el chocolate siempre con con un lácteo. Si nosotros tomamos chocolate, que no sea chocolate solo, sino que una merienda que tenga chocolate y yogur, un vaso de leche, o echarle cacao a la leche, ¿no? Esto es ideal, porque tienes todas las propiedades buenas del chocolate y evita las malas. Entonces, no hay que descartar todos los alimentos porque tengan algo malo, porque todos los alimentos, muchos alimentos pueden tener algo malo, ¿no? Como he dicho, pues al jamón, por ejemplo, el tocino tiene más radicales, ¿no? Pues le quitas el tocino y te comes el jamón. Más ejemplos. El chocolate que he dicho, ¿no? Por ejemplo, que tiene ácido sálico. O los cereales. Los cereales tienen ácido fítico. Y además, si son integrales, tienen incluso más, ¿no? Pero tienen muchas otras propiedades, ¿no? Tienen vitaminas de grupo B, tienen magnesio,
y otros minerales, calcio, etcétera, que, bueno, pues son beneficiosos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar comer el cereal de la mejor forma posible, como he dicho, por ejemplo, en forma de pan o la pasta cocida, pero siempre integral para tener todos esos nutrientes. Y al cocer la pasta, por ejemplo, eliminamos parte del ácido fítico, que al ser soluble se va en el agua, luego escurrimos el agua y nos comemos la pasta. O al fermentar el trigo para hacer pan, el trigo, la espelta o el centeno, ¿no? Bueno, pues también estamos mejorando sus propiedades nutricionales, o sea que no puede decir, vale, pues este antinutriente está en sus alimentos y descartamos totalmente sus alimentos. Al final resulta que no podíamos comer nada, porque al final todo alimento va a tener sus pros y sus contras. Entonces lo que hay que hacer es pues informarse lo más posible de nutrición, que es lo que yo hago, por ejemplo, con mis cursos o en mi página, siguiendo simplemente mis redes. Y ahí pues hablo de los pros y los contras de cada alimento. Y, por ejemplo, he dicho, el café y el té pues no tienen tantas propiedades buenas como se dice y tienen propiedades malas. Entonces, bueno, el chocolate, aunque tiene ácido sálico, lo recomiendo, pero el café no, porque no tiene tantas propiedades buenas que compensen las malas. Entonces, si en la leche te gusta echarle algo, pues échale cacao en vez de echarle café. Si te gusta amargo, pues usas el cacao solo igual que usas el café solo. Y si te gusta dulce, pues usa un edulcorante como el sirope de agave o el azúcar de abedul, ¿sabes? Si te gusta que la leche con el cacao sea dulce. En el caso de España ya venden cacaos solubles edulcorados. Hay varias marcas aquí que lo venden, entonces pues es el que usa la mayoría de mis pacientes, ¿no? Así que, bueno, pues hay tantos alimentos y tantas sustancias que es muy difícil y no se debe generalizar. O sea, que lo que hay que mirar es un poco informarse, leer, recibir información y no descartar los alimentos porque tengan algo malo, sino ver la forma de que ese alimento sea lo más óptimo posible y si ese alimento tiene beneficios que compensen los perjuicios, ¿no? Creo que me he explicado bien, ¿no? Gracias. Vamos con la última pregunta de Anemia Reyes. Por favor, abre tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. De antemano, excelente charla. Por lo menos Muchas hay dos gracias. cosas que estoy afines. Sí, soy adicta, súper adicta al café, pero qué bueno porque ahora sí que debo de irlo dejando poquito a poquito porque tengo muchos años tomándolo en demasía, o sea, degustarlo. Te voy a hablar de la adicción al café. Ahora si quieres sigues con la pregunta, pero te voy a responder esto y si quieres preguntar algo más. Okay. Mira, todas las cosas que causan adicción, ¿sabes? Porque causan dependencia, puede ser física o puede ser mental o física y mental, ¿no? Entonces, por lo tanto, se considera una droga y la cafeína se considera una droga. Aunque yo la uso, por ejemplo, en deportistas cuando van a competir, pero solo en el día de la competición, ¿no? Bien, por eso es lo que digo que el café se tome esporádicamente, precisamente, o el café, porque no causa dependencia, pero si se toma a diario va a causar dependencia. El tema, o la buena noticia, es que la cafeína es la droga con el periodo de abstinencia más bajo. Cuando nosotros tenemos una adicción, si nos falta ese compuesto que nos causa adicción, tenemos lo que se llama un síndrome de abstinencia. En España se le llama tener el mono, ¿no? Entonces, ese síndrome de abstinencia te hace buscar esa droga, ¿sabes? Bien, hay drogas que tienen un periodo de abstinencia muy largo. Por ejemplo, el alcohol puede tener un síndrome de abstinencia de hasta 2 años. O sea, que un alcohólico puede pasar 6 meses o 1 año sin beber y sigue teniendo la necesidad de beber alcohol, ¿no? Por eso es muy difícil dejar el alcohol. Pero el síndrome de abstinencia de la cafeína dura 4 días solo, 4 días. Entonces, dejarlo poco a poco no vale para nada, porque si tú usas ese plan con la cafeína, a lo mejor con la heroína lo puedes usar, lo de dejarlo poco a poco, tomar sustitutos como la metadona, pero la cafeína, si tú en vez de tomar 4 cafés tomas 2 o tomas 1, sigues metiendo cafeína y sigues sin pasar el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia a la cafeína produce migrañas, o sea, dolores de cabeza, produce somnolencia y fatiga, pero solo dura 4 días. Entonces, lo que hay que hacer no es dejarlo poco a poco, es aguantar 4 días sin tomarlo y estás libre, ¿sabes? O sea, si fuera el tabaco que dura meses, el síndrome de abstinencia, fuera el alcohol que dura 2 años, ese método es muy difícil. O sea, de estar sin tomarlo hasta que pase el síndrome de abstinencia es muy difícil. Por eso la gente que toma alcohol o se adicta al alcohol o a la heroína o a la cocaína, es muy, muy difícil que lo deje, ¿sabes? Porque tiene un periodo de abstinencia muy largo en el que tarde o temprano va a caer.
pero la cafeína dura 4 días. O sea, 4 días puedes aguantar. ¿Que tienes dolores de cabeza? Da igual, se te van a pasar los dolores de cabeza al tercer día. ¿Que tienes somnolencia? Y dices, necesito el café para despertar. Lo necesitas para despertar porque tienes síndrome de abstinencia. Pero cuando ya te hayas librado del síndrome de abstinencia, no necesitarás café para despertar. Y una cosa muy buena es sustituir el café por cacao. Porque el cacao tiene un alcaloide que se llama teobromina, que es un alcaloide similar a la cafeína. Entonces, el tomar chocolate y cacao te ayuda más aún a evitar la adicción a la cafeína. Y tampoco tienes que tomar otras fuentes de cafeína, como Coca-Cola o Pepsi o Red Bull, Monster. Ya ahí no tomo nada de eso, pero, o sea, la otra pregunta que le iba a hacer es que yo siempre, el azúcar que yo uso es la fructosa, porque esa, o sea, esa evita de... O sea, no contiene insulina. Tiene un índice glucémico bajo de 40, pero cuidado con la fructosa. La fructosa hay que usarla en poca cantidad. Lo bueno que tiene la fructosa es que endulza casi el doble que el azúcar normal. La fructosa endulza 1,8 veces, o sea, casi el doble. Por lo tanto, la norma que hacemos, porque nosotros usamos fructosa en algunas recetas, ¿no? Mi hija es la que hace las recetas. Bien, la norma que usamos es usar 4 veces menos de lo que se usa de azúcar. ¿Por qué 4 veces menos? Primero, para usar la mitad de azúcar, recomiendo usar la mitad de azúcar, ¿no? Por lo tanto, al usar azúcar usaría la mitad. Pero si usas fructosa en vez de azúcar, entonces, como endulza el doble, usas la mitad de la mitad. Entonces, si tú a un alimento le echarías 4 cucharadas de azúcar, usa solo una de fructosa. Si le echarías una cucharada de azúcar, usa solo un pellizquito de fructosa, ¿sabes? O sea, una cuarta parte de una cucharada. Y esa es la norma al usar la fructosa. Pues 1.000.000 de gracias por la información. Discúlpame que voy a bajar la mano. Ok. Entonces, una preguntita, Fernando. ¿Qué es bueno para mejorar la migraña? Bien, si una persona tiene migrañas, primero, tiene que proteger su salud cardiovascular. Tiene que ver muchas veces con el flujo de sangre, etcétera, ¿no? El chocolate es un alimento muy bueno para evitar agregaciones plaquetarias para la circulación. Las personas que toman chocolate a diario tienen un 30% menos de enfermedades cardiovasculares a lo largo de su vida, ¿no? Pero el chocolate está hecho casi siempre con azúcar. Lo que hay que tomar son chocolate negro, no vale el chocolate blanco, que es solo la manteca del cacao, no es chocolate, o el chocolate con leche que tiene más manteca de cacao que pasta de cacao. Debe ser chocolate negro y sin azúcar. En España hay montones de marcas que venden chocolate negro sin azúcar, montones. Pero en Latinoamérica es más difícil de encontrar. Yo, por ejemplo, en Colombia encontré una marca española que se llama Valor. Y una vez de Venezuela también me trajeron un chocolate sin azúcar. Y en México creo que también encontré alguna marca. Pero en general, en Estados Unidos, por ejemplo, no encontré. O sea, que no es que tenga que ver que sea un país rico o pobre. En Estados Unidos estuve en 5 supermercados buscando chocolate sin azúcar y no lo encontré. Pues, y había estanterías enormes en los supermercados de productos de chocolate, de chocolatinas, montones de productos de chocolate y no encontré ni uno solo sin azúcar, ¿no? O sea que bueno, si no se encuentra, pues se puede usar el cacao puro con la leche, que eso sí que se encuentra en todos los países. Eso sí que lo he visto siempre en todos los sitios donde he viajado. Excelente. Chicos, vamos por favor a espera, se me olvidó otra cosa, que preguntaba por las migrañas. Evitar la cafeína, porque el síndrome de abstinencia a la cafeína produce migraña. Entonces, cada vez que si nosotros tomamos cafeína a diario, enseguida vamos a tener una migraña en cuanto nos falte. O sea, que si hemos tomado el café de la mañana, a las 5 de la tarde a lo mejor ya se nos ha pasado el efecto de la cafeína y el cuerpo manda dolor de cabeza para que tomes otra vez cafeína. Entonces, cuidado que la cafeína no quita el dolor de cabeza, sino que lo que hace es que los tengas cada cuando te falta la cafeína. Entonces, evitar la cafeína a las personas que tengan migraña. Y luego el ejercicio. El ejercicio también fundamental. Excelente. Hay una cultura aquí en República Dominicana que si te duele la cabeza, tú te tomas un calmante para la migraña acompañado de una Coca-Cola y dices que lo quita. Todo el mundo que sufre de eso lo tiene como plan B. Es como si tú, por ejemplo, un heroinómano, una persona que se pinche heroína, cuando tiene síndrome de abstinencia le pica mucho la piel. Entonces tú ves a los adictos, a los toxicómanos, los ves rascándose mucho, ¿no? Entonces, si toman la heroína se les quitan esos picores. Entonces, estaría mal decir que la heroína es buena contra el picor, ¿no? Es lo mismo que usar la cafeína contra la migraña, claro, porque es la misma migraña te lo está causando en la adicción a la cafeína. Exactamente. Señora Sabrina, ¿está con nosotros?
Sí, acá estoy. Sí, que como ya son las 5 y casi 30, son las 10:30 ya no queremos como abusar del señor Fernando, de verdad, ha sido magistral. Mira, si hay alguna pregunta todavía pendiente, no me importa responderla porque me Perfecto, gusta pues yo veo enseñar a dos la gente, ¿no? O sea déjeme revisar. Si la señora Sabrina desea decir algunas palabras en lo que estoy revisando bien, para que no sea... ¿Por qué no recomiendas el cacahuete o maní? Bien, porque el cacahuete, a diferencia de otros frutos secos como las nueces, almendras, avellanas, etcétera, que son semillas de árbol que vienen a la cascaradura, el cacahuete es una legumbre. Y todas las legumbres tienen unos antinutrientes que se llaman lectinas o inhibidores y los inhibidores de tripsina, sobre todo las lectinas que son dañinas para el intestino delgado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las legumbres, todo el mundo sabe que los garbanzos, las lentejas, que son las legumbres, las judías, que en otros países se llaman habichuelas o frijoles o alubias, o caraotas, ¿no? Es que cada país tiene un nombre, se llaman judías en España, se tienen que poner en remojo muchas horas, en remojo un día entero a lo mejor, y luego cocer mucho tiempo en agua, porque eso deshabilita esos antinutrientes. Pero con los cacahuetes no se hace eso. Entonces, el cacahuete tiene esos antinutrientes. Por eso los cacahuetes no se suelen comer crudos. Si alguien ha comido cacahuetes crudos o maní, verá que sabe bastante mal, ¿sabes? Por esos antinutrientes que tiene. Entonces los cacahuetes siempre se suelen comer fritos o tostados. Y claro, al freírlo forma los radicales libres porque oxida el ácido linoleico, que es el mismo ácido graso que tiene el aceite de girasol, que es muy oxidante. O sea, es muy frágil y se produce muchos oxidantes, ¿no? Entonces, por eso es por lo que no recomiendo el cacahuete. Si se toma el cacahuete o maní, la mejor forma es tomarlos tostados con la vaina. O sea, las legumbres, la característica de las legumbres son que son semillas que vienen envainadas. O sea, los guisantes, las lentejas, las judías vienen en vainas y de ahí se sacan las semillas. Pues los cacahuetes también. Quien haya comprado los cacahuetes la vaina verá que vienen unas vainas que parecen como una malla que tiene 2, 3 o 4 cacahuetes dentro, ¿no? Bien, pues si se tuesta, no fríe, sino que se tuesta con las vainas, si tú los compras con las vainas, abres las vainas y te comes los cacahuetes, sería la mejor forma de comer los cacahuetes, ¿no? Ok, perfecto. Chicas, les recordamos también que esta magistral charla se está grabando. Vamos a cuidar que se haya grabado correctamente para que todos ustedes sean multiplicadores de esta riqueza, por favor. Este es el plan de Prosperancia, gracias a la señora Sabrina de León, representante, delegada internacional que nos acompaña desde Perú. Déjeme ver, hay otra preguntita. Chicos, no vamos a abusar del señor Fernando, por favor, que nosotros todavía tenemos sol y él está oscurito. Sí, aquí estoy viendo que se está reflejando la lámpara ahí. Exacto, sí, una luz. ¿Qué analíticas debo hacerme para saber si mi cuerpo está en buen funcionamiento y qué especialidad médica debe hacerle seguimiento? Pregunta Lidia. Vale, mira, yo a mis pacientes, a todos mis pacientes les pido siempre un análisis de sangre muy completo y exhaustivo, ¿no? Y pido muchísimos parámetros. Y claro, y cada uno me indica una cosa, pero hay que tener mucho conocimiento para interpretarlos. Y muchas veces los médicos no interpretan bien los análisis de sangre respecto al aspecto nutricional, porque un médico, digamos que está para diagnosticar enfermedades, y un nutricionista, los nutricionistas estamos para evitar enfermedades, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos la prevención, sobre todo, pero también, y el tratamiento de las enfermedades a partir de la nutrición, ¿no? Entonces, la interpretación de los análisis respecto a la nutrición es muy difícil de interpretar. De hecho, uno de mis próximos cursos que quiero hacer es un curso de interpretación de análisis de sangre para nutricionistas, ¿no? Entonces, yo pido un análisis muy exhaustivo, pero no podría decir ahora lo que significa cada cosa. Pero voy a enumerarlo. Como se queda grabado, o a lo mejor la gente lo puede ir anotando, pero como se queda grabado, pues voy a decir toda la lista de cosas que pido. Yo pido primero lo que es el hemograma, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y luego todo desglosado. Pido de la bioquímica, pues pido la glucosa, pido la urea, pido el ácido úrico, pido la carnitina, principalmente, y luego también pues el tema de las grasas como es el colesterol, desglosado en HDL y LDL. También pido los triglicéridos. Luego de minerales pido tanto el sodio como el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro
Y luego de vitaminas suelo pedir la vitamina B12 y la vitamina D también. También pues, a veces, sobre todo ahora, como hay muchos problemas, tanto el COVID como la vacuna del COVID producen, tanto uno como otro, producen un aumento del trombosamiento, o sea, el riesgo de trombos en la sangre, pues a las personas que se han vacunado, por ejemplo, o que han tenido el COVID, les pido los factores de coagulación, incluido un factor muy importante que se llama el dímero D. Dímero D. Si el dímero D está alto, significa que se están produciendo trombos en la sangre, ¿no? Luego, también pues pido hormonas tiroideas, como es la TSH, la T3 y la T4, para ver también cómo está el tiroides, que eso influye muchísimo en el metabolismo. Y algún parámetro más, pero es que ahora mismo de memoria lo tengo todo apuntado en una lista y ahora lo estoy diciendo todo de memoria. Pero también algunos parámetros más que probablemente me estoy olvidando ahora, pero esos digamos que son muy importantes para valorar el estado nutricional y de salud de un paciente. Perfecto. ¿Qué sugiere para bajar el colesterol? Bien, el colesterol es muy bueno. Entonces, hay una interpretación equivocada de los años 50 del siglo pasado en la que se pensaba que se relacionaba con el colesterol producía enfermedad cardiovascular. Y es al revés. Es la enfermedad cardiovascular la que hace que suba el colesterol. ¿Por qué? Esto es como las infecciones. Si nosotros tenemos una infección de un virus, como es un virus influenza de la gripe o sea el coronavirus o sea un rinovirus que produce constipado, pues nosotros producimos más linfocitos, que son los glóbulos blancos que atacan a los virus. Si nosotros tenemos una infección bacteriana, una infección de orina, el cuerpo produce más glóbulos blancos que atacan a las bacterias, que se llaman neutrófilos. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad vírica, tiene los linfocitos altos. Cuando una persona tiene una enfermedad bacteriana, tiene los neutrófilos altos. Bien, pero eso no quiere, si una persona en un análisis tiene los linfocitos altos, no quiere decir que los linfocitos le estén causando una gripe o un constipado. No quiere decir que los linfocitos sean malos, no, son los buenos, son los que están reparando el daño, atacando los virus. Si alguien tiene los neutrófilos altos, no quiere decir que los neutrófilos sean malos, no. Lo que es malo es tener los linfocitos altos, los neutrófilos altos, porque quiere decir que tienes una enfermedad. Pues lo mismo pasa con el colesterol. El colesterol no produce enfermedad cardiovascular. El colesterol está alto porque una de sus funciones, por ejemplo, es mantener el mantenimiento de las arterias. Y si hay algo que esté dañando las arterias, sube el colesterol precisamente para luchar contra ese daño. Entonces, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares tienen el colesterol alto porque es una forma que tiene el cuerpo de luchar. El cuerpo no se va a suicidar, no va a producir el cuerpo colesterol para matarte a ti mismo, sería un suicidio, ¿no? Sino que lo que pasa es que si tienes el colesterol alto es que algo está dañando tus arterias. O están dañándose o están dañadas. Y el colesterol está alto. No es el colesterol el que daña las arterias, es el daño en las arterias el que hace que suba el colesterol. Entonces el colesterol es bueno porque el colesterol está ayudando. Eso es una interpretación que hay que hacer, porque los médicos lo que hacen es que cuando tienes el colesterol alto te dan estatinas, que es un medicamento que baja el colesterol, pero no hacen nada absolutamente por tu salud, porque no evita la causa de que suba el colesterol, sino que te baja el colesterol. Es como si tú tienes una gripe y te tomas un medicamento que mate los linfocitos. Sería absurdo. Estarían matando la sustancia que produce, lo que produce tu cuerpo para luchar contra la enfermedad. Por eso yo siempre digo que no se usen medicamentos sintomáticos, o sea, medicamentos que traten los síntomas. ¿Qué hace una persona cuando tiene una gripe? Tiene fiebre, tiene mocos, tiene tos, y lo que hace es tomar medicamentos antitusivos que evitan la tos, medicamentos antifiebre que te quitan la fiebre y medicamentos mucolíticos que te quitan los mocos. Resulta que no has tratado la gripe, tú no has tomado un medicamento contra la gripe, has tomado un medicamento contra las cosas que hace el cuerpo para luchar contra la gripe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu sistema inmunológico se debilita, el virus de la gripe campa a sus anchas, porque la fiebre la produce el cuerpo porque la temperatura más alta aletarga esos virus para que luego los glóbulos blancos los eliminen. Pero si tú te quitas la fiebre con un medicamento que no cura la gripe, lo que haces es que los virus se hacen más fuertes, tu sistema inmunológico los trata peor. Si te quitas algo para evitar los mocos, que te están protegiendo las vías, la mucosa y las vías respiratorias, pues resulta que esos bacterias o virus pueden infectar más las vías respiratorias. Y si te quitas la tos, que es una forma que tiene el cuerpo de limpiar los bronquios,
Si te tomas un antitusivo para quitar la tos, no estás expulsando lo que tu cuerpo quiere expulsar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás debilitando tu sistema inmunológico. ¿Y qué pasará? Que cogerás la gripe, será más infecciosa, aunque no la sientas porque te has quitado los síntomas, y cogerás una gripe y otra gripe y otra gripe porque tu sistema inmunológico no es muy débil. Entonces lo que hay que hacer si se tiene una gripe o se tiene un constipado es aguantarse y esperar que tu cuerpo luche contra ello, y con esos síntomas que produzcas tus mocos, que produzcas tu tos, que produzcas tu fiebre, para matar esos virus, hacer que tu cuerpo cree anticuerpos y no vuelves a coger esa gripe más. A mí me ha pasado que yo de pequeño pues tuve alguna gripe, a lo mejor de niño no lo recuerdo, yo creo que he tenido alguna gripe en mi vida porque recuerdo a mi madre darme algún jarabe cuando yo era muy pequeño. Pero como yo nunca, si he tenido algún constipado de pequeño o lo que sea, yo simplemente lo he dejado pasar porque no he sido quejica de estar tomando medicamentos, y a mi madre no le gustaba que usar medicamentos lo mínimo posible, que fuera lo mínimo posible, pues ya no he vuelto a coger una gripe o un constipado en mi vida, y yo llevo no recuerdo ni cuándo yo he tenido una gripe o un constipado en mi vida. Imagínate si hace tiempo que no recuerdo haber estado constipado con gripe nunca, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer para fortalecer tu sistema inmunológico. No usar medicamentos que traten solo los síntomas, solo los que traten las causas. Entonces, no tomar estatinas si tienes el colesterol alto, no tomar metformina si tienes diabetes, no tomar, lo que hay que hacer es corregir la alimentación. No tomar pues medicamentos para fiebre, medicamentos para los mocos, y encima no acostumbrar a hacerlo desde niño, que a los niños enseguida hay que les sube la temperatura un poco, ya está, el medicamento para fiebre, ¿no? Otra cosa, si algo se va de las manos, si alguien tiene una fiebre que le sube de 40 grados, pues bueno, habrá que ahí sí que hay que tratar algo, porque eso puede afectar al cerebro, ¿no? Pero porque a alguien le suba la fiebre 1 grado o 2, no hay por qué estar ya enseguida tomando medicamentos, porque eso lo produce el cuerpo como un método de defensa, son tus propias defensas. Al final creo que me he desviado, la pregunta era otra, ¿verdad? No se preocupe, que toda esta riqueza se está grabando y todo es útil, no se preocupe. Y es que yo me voy mucho por las ramas. Así es, y última preguntita, que es muy frecuente, estuve leyendo que es muy frecuente que el estreñimiento sea causa, o sea, en mayor consecuencia es a la mujer que le ataca más que al hombre. Entonces, ¿qué es bueno? Porque como nuestra comunidad es más asidua a las mujeres, pero claro, mira, yo me pregunto muchas veces, porque entre mis pacientes siempre veo más problemas de estreñimiento, mucho más entre las mujeres que los hombres, muchísimo más, ¿no? Y de verdad intento ver qué patrones hay para justificar que eso pase, ¿no? Creo que son varias cosas. Primero, el ejercicio es fundamental para la microbiota, porque el ejercicio produce un sustrato energético que es el lactato, que parte de ese lactato va al intestino. Ese lactato alimenta ciertas bacterias que aumentan su número en el intestino, y esas bacterias a partir del lactato producen acetato, que luego se reabsorbe en el intestino grueso y mejora el rendimiento. Entonces, el hacer ejercicio mejora la microbiota, y el tener una buena microbiota mejora el rendimiento, con lo cual es un círculo en el que el hacer ejercicio hace que al final rindas cada vez más haciendo el ejercicio y tengas una mejor salud intestinal. Entonces, el tema del estreñimiento tiene que ver mucho con la microbiota. Entonces, lo que el ejercicio es una parte importante. Otra cosa, yo creo que las mujeres son más asiduas a usar antibióticos que los hombres, o me ha parecido a mí. O sea, por ejemplo, las mujeres tienen más infecciones de orina que los hombres, ¿no? Al tener la uretra muchísimo más corta. Entonces, las mujeres suelen tomar más antibióticos por infecciones de orina. Es más raro en los hombres tener infecciones de orina, aunque también las tienen, ¿no? Luego, me ha parecido que tienden a usar antibióticos, autorrecetarse antibióticos las mujeres con más frecuencia que los hombres, creo, ¿no? Así que, bueno, pues como tiene que ver mucho con la salud de la microbiota, lo relaciono con cosas que afectan a la microbiota, como puede ser el ejercicio, el uso de antibióticos. En cambio, el alcohol no. Por ejemplo, yo siempre he visto que los hombres beben más alcohol que las mujeres. Entonces, en ese aspecto, los hombres deberían tener más problemas, pero es mucho más importante a lo mejor el uso de antibióticos que, por ejemplo, el uso de alcohol. Y luego también he visto también que en las mujeres hay más, aunque también lo hay en los hombres, pero creo que en las mujeres he visto que hay mucho más
adicción, aunque no está bien decir adicción, pero más tendencia a comer dulces y azúcar, ¿no? De hecho, muchas mujeres me dicen que toman mucho más dulces y tienen más ganas de dulces de azúcar, por ejemplo, cuando les viene el periodo. Entonces, precisamente el azúcar, como he dicho, alimenta los hongos que pueden formar una candidiasis intestinal, ¿sabes? Y entonces, pues también puede ser otro factor, ¿no? Así que luego, esto ya es igual, en hombres y mujeres hay mucha tendencia a usar carbohidratos refinados, o sea, pero eso da igual, eso son hombres y mujeres, el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco. Hay que evitar los carbohidratos refinados, hay que tomarlos siempre integrales, todos los productos que provengan de alimentos vegetales integrales, ¿no? Así que bueno, yo creo que es por eso, pero no he visto nunca ningún estudio ni ningún artículo que demuestre que por el hecho de ser mujer tenga más predisposición, sino que tiene que ver un poco más quizás con esos parámetros que he dicho. Perfecto, perfecto. Pues chicos, ya no vamos a abusar más del tiempo, nos extendimos 45 minutos más. Agradecemos inmensamente, señor Fernando, su tiempo, su dedicación, de verdad. Esto fue una charla magistral. Mucho conocimiento tenemos todos ahora, sobre todo para Espero cuidar que nuestro cuerpo. ahora todo el mundo sea más sano y se cuide mucho. Exactamente, y pongamos todo en práctica. Señora Sabrina, si usted pudiera el honor de despedir esta magistral conferencia. Mari, discúlpeme, señora Sabrina, pero hay algo que yo no puedo dejar pasar. Primero, una charla excelente y no puedo dejar pasar esto porque como se habló de la migraña y se habló del estreñimiento, o sea, por mi fe en Dios Todopoderoso y todo lo que estamos en esta charla, tenemos la fe en ese Dios Todopoderoso. Yo sufrí muchos años de migraña. Y en oración, después de ir muchos médicos aquí, donde fuera, siempre eso, porque se me fue agudizando. Y ¿sabe cómo yo controlé? O sea, le pedí este minuto porque puedo ser vocero para muchas que están sufriendo de migraña. Claro que sí, Lo primero que me puse en manos del Señor, le pedía todos los días, sin cesar. Y luego me puse, que ahí fue que empecé a correr, porque soy maratonista. ¡Wow! Sí, lo que yo descubrí en mí fue con el estreñimiento, porque yo duraba, excúsenme, pero si un ejemplo hoy me daba mi voluntad de ir al baño y no iba, duraba 15 días más. O sea, yo iba una vez al mes. Wow. Madre mía. Entonces, como tomaba mucha agua, como tenía que hacer mi entrenamiento todos los días, al tomar mucha agua, entonces, eso se me olvidó decirlo. Para sí, el estreñimiento es fundamental beber mucha agua, muy que fundamental. eso radica mucho en nosotros las mujeres, que tomamos poca agua. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hice fue que ya yo el agua que tomo es de botellita o siempre en un termo. Discúlpeme, pero no podía decir esto porque un testimonio, porque sí, además se me ha olvidado, y es algo que siempre digo y se me ha olvidado, el estreñimiento es fundamental el agua por lo siguiente. Ajá. Nosotros cuando tenemos un déficit de agua, el cuerpo no derrocha el agua. Por ejemplo, la boca se vuelve seca para no perder agua por la saliva, ¿no? Cuando estamos deshidratados. Dejamos de orinar y la orina sale muy densa, o sea, muy, muy oscura, ¿no? Y lo que hace en el intestino, porque por las heces se pierde mucho agua, lo que hace es que el intestino grueso reabsorbe el agua de las heces, con lo cual se endurecen y se secan, ¿no? Entonces, precisamente, y además la fibra necesita de agua para gelificar y mejorar el tracto intestinal. Entonces, la fibra sin agua no vale para nada. Y si hay un déficit de deshidratación, el intestino grueso va a reabsorber el agua, pues, con lo cual se van a secar las heces, ¿no? O se van a deshidratar. Así que el agua es fundamental, se me olvidó decirlo, sí. Menos mal que me lo has recordado. Excelente, excelente. Ya ustedes saben, chicos y chicas, a beber mucha agua para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Sí. A lo mejor si es verdad lo que has comentado, de que las mujeres beben menos agua que los hombres, pues sería otro patrón más para que las mujeres tengan mayor incidencia de estreñimiento que los hombres. Exactamente. Gracias, señora Reyes, por ese valioso comentario, de verdad que sí. Disculpe que no me percaté. Muy valioso, de verdad que sí. Y oportuno. Pues ya no quedan preguntas, ¿no? ¿O sí? Bueno, no. ¿Qué decir?
¿Qué decirle? Hay algunas preguntitas, Sí, pero es amor. que de verdad me da Ya mucha voy a pena de terminar. usted, no sé, porque como es un poquito tarde para usted, aquí todavía estamos claros. No hay problema, porque ya a esta hora ya no llego tarde a ningún sitio. Ah, bueno, Siéntate, mi amor. están preguntando, sí, voy para allá, Lidia. Te veo ¿cuál es la forma correcta de cocinar el arroz y su frecuencia de consumirlo? Sí, el arroz, debe, como he dicho, debe ser integral y cocido en agua. O sea, directamente poner el agua a hervir y una vez que hierve se echa el arroz y se tiene que hervir más tiempo, porque el arroz integral necesita mucho más tiempo de cocción. Entonces, aproximadamente el arroz integral se cuece entre 25 y 30 minutos aproximadamente. Desde que hierve el agua y se echa el arroz, 25 o 30 minutos aproximadamente. Y luego ya se puede usar tomate o otras cosas. A mí hoy he comido arroz integral precisamente y lo he hecho con guisantes. Los guisantes se llaman así en España, pero en Latinoamérica tiene otros nombres. Por ejemplo, en Colombia se llama arvejas, en República Dominicana lo llaman petit pois o algo así, no me acuerdo. Pitipua, ajá. Sí. Perfecto. En otros sitios se le llama, en Honduras, creo que mi paciente en Honduras me dijo que se llamaba allí judía verde o algo así, creo. O alubia verde, creo que Mi amor, no me siéntate acuerdo. bien, por favor. Así que, o frijol verde, no sé. Ahí, los guisantes son verdes, bolitas verdes. Ajá, exactamente. Aquí nosotros lo utilizamos más para la ensalada y demás. No, entonces no creo que sea, porque los guisantes se tienen que cocinar y en ensalada no. Hay un preparado de verduras y guisantes aquí que se llama menestra, no sé cómo se llamará allí. Pero los guisantes, vamos, estoy por traer uno y sacarlo aquí a la cámara para que veáis lo que son. Se llaman, en varios países como Colombia se llaman arvejas. Así que Perú, que está cerca de Colombia, a lo mejor también se llama así, ¿o Sí, no? se llaman iguales. Ah, pues Arvejas. entonces serían entonces las alvejas que nosotros consumimos, señora Sabrina. Pues esa. Sí, son Eso las es. mismas. Es Sí, una buena porque combinación. En República sí. Dominicana el arroz se come con guandules, que es Sí. otra legumbre que aquí en España no se ve, no hay, pero Ujú. también es útil. Mezclar un cereal con el arroz con una legumbre suele ser una buena combinación. Sí. Ok, perfecto, O perfecto. con habichuelas, frijoles, etcétera. Sí, Sí. exactamente. Chicas, prendan sus cámaras para, si la que pueden, para tomar una fotografía de este maravilloso encuentro. De Una verdad que captura. sí, que para nosotros es un inmenso placer. Gracias, ¿Cuántas señora. personas han Bueno, escuchado el seminario? se conectaron 22 y todavía y hay 15, o sea que está muy bueno, porque eso quiere decir que de Que verdad, han aguantado ahí 2 horas. 2 horas. 2 horas, exactamente. Así mismo es, de verdad. Ahí. Normalmente en los vídeos de YouTube se sabe que más del 90% de las personas no llegan al segundo minuto de un vídeo. Ah, para que usted vea y usted logró más tiempo. Pues chicas, vamos a tomar una foto en lo que luego para cederle la palabra ya al señor Fernando para despedirse y la señora Sabrina ya como anfitriona de este maravilloso taller, de verdad que sí. Los que puedan encender sus cámaras, por favor, yo no la puedo porque tengo inconvenientes. No seáis tímidas. Exacto. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Excelente. Señor Fernando, si quiere despedir este maravilloso encuentro con alguna palabra y luego la señora Sabrina. Pues estoy encantado de haber ayudado a que las personas se cuiden más. Como siempre digo, yo sé lo que hay que hacer, pero las cosas hay que hacerlas, así que yo os he dado la información, pero las cosas si no se hacen no valen para nada, así que el conocimiento es para aplicarlo, así que os animo a que cambiéis hábitos, a que corrijáis las cosas que hayáis aprendido y que os cuidéis porque lo agradeceré mucho en el futuro. Yo siempre digo que una de las cosas que yo más agradezco a la vida es haber empezado a estudiar nutrición desde tan joven. Yo empecé a estudiar nutrición aproximadamente a los 17 años y doy gracias de haberlo hecho porque el no tener, nunca enfermar, el tener tanta fuerza, vitalidad y
y no haber nunca me he lesionado, nunca, a pesar de que he hecho deportes de mucho impacto, porque yo he competido en rugby, atletismo, judo, o sea, artes marciales, pesas, etcétera. He competido en muchos deportes y nunca me he lesionado. Llevo muchos años practicando y nunca me pongo malo, nunca he tenido una gripe, un constipado, o sea, que mi salud intestinal, o sea, que no hay nada mejor que la salud. Y os aseguro que normalmente uno, cuando habla de las cosas que necesita para ser feliz, ¿no? Porque se habla pues siempre de la salud, el trabajo, el dinero, el amor, etcétera, ¿no? Nada se tiene si no tenemos salud, porque si tú estás, primero, para tener amor y tener dinero, tener cualquier otra cosa, necesitas primero estar vivo y encima y estar operativo. Y así que bueno, la salud es el principio de todas las cosas. Amén, así mismo es. Pues señora Sabrina, de verdad, muchísimas gracias, señor Fernando, de verdad, fue un honor haberlo tenido a usted en esta charla tan interesante. Tan pronto finalice, la semana que viene le estaremos compartiendo el enlace de la grabación para que usted la tenga y las chicas ya recuerden que se estará colocando en la plataforma para que lo puedan ver y multiplicar sobre todo. Fenomenal. Señora Sabrina, cuando guste. Y muchísimas gracias, Mari. Nuevamente, Fernando, agradecida. Es un honor tenerte acá con nosotras durante 2 horas. Es increíble Exacto. lo que ha pasado acá. La verdad que no tenía la menor duda de que iba a ser un éxito. Tu conocimiento no solamente ha sido lo que yo siempre te he dicho, o sea, el conocimiento de Fernando es de su ejemplo vivo. Por eso creo fielmente en que es el mejor nutricionista de toda España. Nuevamente, gracias, valoro muchísimo tu tiempo, valoro muchísimo también el tiempo de todas las chicas. Creo que hay un chico también conectado, también está por ahí otro chico, mi esposo conectado también. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por todo este tiempo y esperamos que Prosperanza continúe desarrollando esta labor maravillosa hacia la mujer, impactando la vida de la mujer a través de la formación que nos permita poder utilizar este conocimiento para seguir creciendo y obviamente, ¿qué más importante que crecer primero en la salud? Muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Vamos a compartir sus redes en el grupo del chat, señor Fernando, para que las chicas las sigan y puedan seguir aprendiendo y también adquiriendo nuevos conocimientos de nutrición. Fenomenal, todos bienvenidos. Perfecto. Gracias. Muchísimas Feliz gracias. noche para usted, feliz tarde, noche casi para nosotras. Ya me voy a cenar ya. Ya puedo ir a cenar. Perfecto. Bye, bye. Cuídese mucho. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Bye, chao. bye.